A veces la persona más pequeña de la sala es la que tiene el corazón más grande. Y a veces ese corazón alberga una fuerza que nadie espera. En un remoto pueblo del fiordo, Santa, de 5 años, se encontraba en la sala de entrenamiento frente a un niño que le doblaba en tamaño. Él la tiró con fuerza al suelo de tierra. La sala se quedó en silencio. Entonces ella se levantó, lo miró directamente a los ojos y lo tiró de espaldas. Los guerreros adultos se quedaron sin palabras. Su abuelo, que en su día fue un temido luchador, observaba desde la puerta. Reconoció algo en ella, algo sobre lo que las viejas historias habían advertido. Una niña nacida cuando los clanes más la necesitaban. Pero, ¿alguien escucharía a una niña pequeña? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te emociona, suscríbete. Mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El pueblo de Ravensfjord se aferraba al borde del mundo, como un percebe a la roca. Por 3 lados se alzaban acantilados escarpados. Sus caras grises estaban salpicadas de blanco por las innumerables aves marinas que anidaban en las grietas. Al oeste, el fiordo se abría al mar, un paso tan estrecho que 2 barcos largos apenas podían pasar uno al lado del otro. El agua era profunda y fría, oscura como el hierro a la luz de la madrugada, y cuando el viento soplaba desde el océano, traía sal y la promesa del invierno. Era un lugar donde la tierra exigía respeto y el mar se llevaba lo que quería. Las personas que vivían aquí estaban moldeadas por estas fuerzas, delgadas, curtidas, cuidadosas con sus palabras. Pescaban cuando las aguas lo permitían y cultivaban las delgadas franjas de tierra entre las rocas. Criaban a sus hijos para que fueran fuertes, porque aquí la debilidad significaba la muerte. Y honraban a sus antepasados porque la memoria era la única riqueza que no podía ser robada ni perdida por la tormenta. En el centro del pueblo se encontraba el largo salón. Sus vigas de madera estaban ennegrecidas por siglos de humo. Cerca de allí, el campo de entrenamiento ocupaba una extensión llana de tierra compactada por generaciones de pies. Los jóvenes se reunían allí cada mañana para aprender las habilidades que sus padres conocían, cómo sostener un escudo, cómo moverse en formación, cómo utilizar la fuerza del oponente en su contra. Era una tradición, era la supervivencia. Y junto al campo de entrenamiento, entre las casas dispersas, se encontraba la herrería. La forja pertenecía a Bjorn Steinson, aunque la mayoría de la gente lo llamaba simplemente Iron Bjorn, un nombre que se había ganado no por su trabajo con el metal, sino por sus 30 años de servicio como maestro escudero del pueblo. Había protegido Ravensfield de las incursiones, de las disputas entre clanes, de los años de escasez en los que las aldeas vecinas se habían convertido en depredadoras. Su reputación había sido suficiente para mantener alejados los problemas durante casi 2 décadas. Pero eso fue antes de que sus rodillas comenzaran a endurecerse, antes de que sus manos empezaran a temblar en las frías mañanas, antes de que los demás ancianos le sugirieran, con delicadeza y respeto, que tal vez era hora de que un hombre más joven asumiera el cargo. No discutió. Simplemente dejó su escudo, tomó el martillo y se convirtió en herrero. Ahora, a sus 67 años, Bjorn Steinson se levantaba cada mañana antes de que el sol tocara el fiordo. Sus articulaciones protestaban, su espalda se quejaba, pero se levantaba de todos modos porque había trabajo que hacer y porque la alternativa era quedarse en la cama, esperando la muerte. Prefería afrontar el día de pie, como tantas otras mañanas. Encontró a su nieta ya despierta. Santa estaba sentada en el umbral de la pequeña casa que compartían, envuelta en una manta de lana que le cubría su pequeño cuerpo. Estaba observando cómo cambiaba el color del cielo, como solía hacer, en silencio, paciente, observando. A sus 5 años era pequeña, incluso para su edad, con una cara redonda y unos ojos grises serios que parecían captarlo todo. Su cabello oscuro colgaba en una sola trenza por la espalda, práctica y ordenada, atada con una tira de cuero. «Te resfriarás», dijo Beron, aunque su voz no denotaba verdadera preocupación. La niña se había sentado fuera en peores condiciones meteorológicas sin quejarse. «Las nubes se mueven rápido hoy», respondió Santa, sin apartar la vista del cielo. «¿Se avecina una tormenta?» Bjorn observó el horizonte y vio que ella tenía razón. La niña tenía un sentido del tiempo que muchos pescadores envidiarían. 2 días,
Tal vez 3, dijo él. 2, corrigió Santa en voz baja. Él sonrió y se sentó en el escalón junto a ella, sintiendo cómo sus rodillas crujían en señal de protesta. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, abuelo y nieta, viendo cómo el pueblo cobraba vida a su alrededor. El humo comenzó a salir de otras casas. Las voces saludaban por la mañana. Los perros ladraban. Los sonidos normales de la gente normal que comenzaba un día normal, excepto que nada en Santa era normal. Aunque Bjorne lo había intentado, los dioses sabían que había intentado fingir lo contrario. Ella había acudido a él hacía 3 años, después de que sus padres se ahogaran en un accidente de pesca. Su hija y su marido perdidos en el mar en una sola tarde. Sana solo tenía 2 años, demasiado pequeña para entender lo que significaba la muerte, demasiado pequeña para recordar el rostro de su madre o la risa de su padre. Bjorne la había acogido sin dudarlo. Era el pequeño vestigio de la vida de su hija, y la había criado de la única manera que sabía, con rutina, disciplina y afecto silencioso. Pero desde el principio había habido señales. La forma en que podía levantar cosas que deberían haber sido demasiado pesadas, la forma en que se movía con un equilibrio y una coordinación que parecían imposibles para una niña pequeña, la forma en que observaba entrenar a los niños mayores. Sus ojos seguían cada movimiento. Su pequeño cuerpo se tensaba como si ella misma estuviera realizando los ejercicios. Bjorn se había dicho a sí mismo que no significaba nada. Los niños crecían a ritmos diferentes. Algunos eran fuertes, otros rápidos, otros inteligentes. Sana simplemente había sido bendecida con buena salud y sentidos agudos. Eso era todo. Pero entonces llegó la mañana, solo 3 días después, en la que todo cambió. Santa había estado observando el entrenamiento como de costumbre, de pie al borde del campo, con los otros niños pequeños que eran demasiado pequeños para participar. Torben, el actual maestro de entrenamiento, había estado trabajando con los niños mayores de 10, 11 y 12 años, enseñándoles lanzamientos y llaves. Uno de los chicos, el hijo de Yal Halvad, había estado alardeando, demostrando su fuerza con los niños más pequeños. Había agarrado a Sana, riendo, con la intención de lanzarla a un lado con la misma facilidad con la que se lanza un saco de grano. En cambio, se encontró tirado de espaldas en el suelo, sin aliento, mirando al cielo mientras una niña de 5 años se erguía sobre él con expresión de desconcierto. El campo de entrenamiento se había quedado en silencio. Bjorn, que trabajaba en la fragua cercana, había oído la repentina ausencia de ruido y había levantado la vista. Había visto a su nieta de pie, en medio de un círculo de rostros conmocionados, con sus pequeñas manos aún levantadas en la posición defensiva que él le había enseñado una vez. Solo una vez, cuando ella le había preguntado cómo se protegían los guerreros. Ella lo había recordado, lo había entendido y había actuado con una rapidez y precisión que hicieron que el corazón de su viejo guerrero se llenara de orgullo y se hundiera en el temor, porque sabía lo que eso significaba. Lo había visto antes. En otra mujer, en otra vida. Abuelo, dijo Sana ahora, sacándolo de sus pensamientos. ¿Por qué entrenan para hacerse daño unos a otros? Era el tipo de pregunta que solía hacer a menudo. El tipo de pregunta que no tenía una respuesta sencilla. Bjorn sopesó cuidadosamente sus palabras. Entrenan para proteger, dijo finalmente, para proteger a sus familias, su aldea, su forma de vida. A veces la protección requiere fuerza. A veces requiere la voluntad de interponerse entre el peligro y aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Pero Eric no estaba protegiendo a nadie, solo estaba siendo cruel. Eric es joven. Confunde la fuerza con la crueldad porque nadie le ha enseñado aún la diferencia. Sana se volvió para mirarlo, con sus ojos grises llenos de seriedad. ¿Me enseñarás la diferencia? Bjorn sintió un nudo en el pecho. Te enseñaré lo que pueda, dijo. Pero algunas lecciones solo se pueden aprender con la experiencia. El sol ya había salido lo suficiente como para tocar el fiordo, convirtiendo el agua oscura en plata. Y los niños comenzaban a reunirse en el campo de entrenamiento, con sus voces resonando en el aire de la mañana. Santa se puso de pie, dejando caer la manta de sus hombros, y miró hacia el sonido con una expresión que Bjorn no podía descifrar. Anhelo mezclado con aprensión, mezclado con algo más duro. Ven, dijo él, levantándose con un gruñido. Ayúdame en la forja.
Hoy tenemos trabajo. Ella lo siguió sin quejarse, como siempre, con sus pequeños pies sin hacer ruido sobre la tierra compacta. Dentro de la herrería, la fragua ya brillaba con las brasas que Bjorn había apilado la noche anterior. Añadió combustible, accionó el fuelle y observó cómo crecían las llamas. El calor ahuyentó el frío de la mañana. El familiar olor a metal caliente y humo frío llenó el espacio. Este era ahora su mundo, no el campo de entrenamiento, ni la muralla de escudos, sino este pequeño edificio lleno de herramientas y proyectos a medio terminar. Y era suficiente. Tenía que ser suficiente. Sana ocupó su lugar habitual en un taburete cerca del banco de trabajo, desde donde podía observar sin exponerse, observar y aprender con atención y paciencia. Bjorn le había enseñado los nombres de todas sus herramientas, le había mostrado cómo interpretar el color del metal calentado y le había dejado probar tareas sencillas cuando el trabajo era lo suficientemente seguro. Tenía talento para ello, pensó él. Tenía un sentido de cómo debía caer el martillo, de cómo quería moverse el metal, pero ahora no era la metalurgia lo que le preocupaba. «Santa», dijo sin mirarla, mientras seleccionaba una pieza de hierro de su stock, «lo que voy a decirte es importante y necesito que escuches con atención». Ella se enderezó en el taburete, prestándole toda su atención. «Tienes un don», continuó él, sin dejar de concentrarse en su trabajo, colocando el hierro en las brasas. «Una fuerza que otras personas no tienen. No es nada de lo que avergonzarse, pero es algo que hay que comprender, como las historias que cuenta Astrid». Sana habló en voz baja sobre las personas que eran diferentes. Bjorn la miró, sorprendido. Astrid era la mayor del consejo del pueblo, una mujer que conservaba los viejos cuentos y las antiguas tradiciones. Se había interesado por Sana, al igual que se interesaba por todos los niños, enseñándoles las canciones y las historias que los conectaban con su historia. ¿Pero qué historias le había contado? «¿Qué te ha dicho Astrid?», preguntó él. «Sobre el niño del viento del norte», respondió Santa. «El que viene cuando la gente necesita cambiar». Las manos de Bjorn se detuvieron sobre el fuelle, así que la anciana también lo había visto. Por supuesto que sí. Astrid no olvidaba nada y se le escapaba muy poco. «Eso es solo una vieja historia», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «Tú no te lo crees», respondió Santa con la franca honestidad de un niño. «Astrid tampoco lo sabe», pensó. «Yo no me lo creo». Sacó el hierro de las brasas y lo colocó sobre el yunque, cogiendo el martillo. El primer golpe resonó claro y certero, haciendo eco en las paredes de piedra. «Entonces lo entiendes», dijo entre golpes, «que ser diferente significa ser cauteloso. Significa saber cuándo mostrar tu fuerza y cuándo mantenerla oculta. Significa pensar antes de actuar». «No era mi intención tirar a Eric», dijo Santa en voz baja. «Él me agarró y yo solo me moví. Como tú me enseñaste, lo sé». El martillo volvió a caer, dando forma al metal. Pero ahora la gente lo ha visto y tendrá opiniones sobre lo que ha visto. Algunos se asustarán, otros se enfadarán, otros querrán utilizar tu fuerza para sus propios fines. Él podía sentir cómo ella lo observaba, tratando de comprender. ¿Cómo se le explica la política a un niño de 5 años? ¿Cómo se prepara a un niño para el peso de las expectativas, para la carga de ser diferente en un lugar donde la diferencia es peligrosa? «¿Estoy en problemas?», preguntó ella. Bjorn dejó el martillo y finalmente se volvió hacia ella. «No, niña, no estás en problemas, pero las cosas van a cambiar ahora. La gente te va a vigilar más de cerca, van a esperar cosas de ti, y debes estar preparada para eso». Sana asintió lentamente, con una expresión solemne más allá de su edad. «Intentaré estar preparada, abuelo». Él se acercó a ella y le puso una mano callosa en la cabeza. Un gesto de afecto que rara vez se permitía. «Y sé que lo estarás. Y yo estaré aquí para ayudarte». Trabajaron juntos durante toda la mañana, siguiendo el cómodo ritmo que habían establecido durante los últimos 3 años. Más allá del hierro moldeado, mientras Sana organizaba las herramientas, barría el suelo y hacía preguntas ocasionales sobre el trabajo. Para cualquiera que los observara, habrían parecido un artesano y su aprendiz, normales y corrientes. Pero Bjorn sabía que no era así. Podía sentir que se avecinaba un cambio con tanta certeza como Sana podía sentir la tormenta que se aproximaba. El incidente con Eric había puesto algo en marcha, y todos sus años de experiencia le decían que, una vez iniciado, ese movimiento era difícil de detener. A mediodía, la noticia se habría extendido por todo el pueblo.
Por la noche se habrían formado opiniones y para mañana, verían lo que sucedía cuando un niño pequeño desafiaba el orden de las cosas, aunque fuera accidentalmente. Bjorn volvió a su trabajo, levantando y bajando el martillo con cadencia constante, mientras su nieta se sentaba cerca, observando, aprendiendo y esperando lo que fuera a suceder a continuación. Afuera, las nubes continuaban su rápida marcha por el cielo y el viento comenzaba a arreciar, trayendo consigo el sabor de la lluvia y la promesa de un cambio. 3 días después de que Santa tirara a Eric de espaldas, Jarl Halvad acudió al campo de entrenamiento. Llegó al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y los chicos estaban cansados de los ejercicios matutinos. Halvad era un hombre corpulento, de pecho y hombros anchos, con una barba salpicada de canas y unos ojos que no se perdían ni un detalle. Se movía con la seguridad de alguien que nunca había cuestionado su derecho a liderar. Y cuando caminaba, la gente se apartaba sin pensarlo. Bjorn lo vio venir desde la forja y sintió un nudo en el estómago. Dejó el martillo y se limpió las manos en el delantal de cuero, observando cómo el Jarl cruzaba el campo de entrenamiento. Torvin, el maestro de entrenamiento, también lo había visto y llamaba la atención de los chicos. Bajaron sus espadas de entrenamiento y sus rostros se volvieron serios de repente. Sana estaba de pie al borde del campo, donde había estado observando como hacía todos los días. No se le había permitido participar desde el incidente, pero nadie le había dicho que no podía observar. Bjorn había visto el anhelo en sus ojos cada mañana mientras los otros niños entrenaban, pero ella había aceptado la restricción implícita sin quejarse. Ahora estaba muy quieta, con sus pequeñas manos juntas delante de Ash, observando cómo se acercaba Halvor con esos ojos grises y serios que parecían comprender más de lo que un niño debería. Halvor se detuvo en el centro del campo de entrenamiento, con las botas bien plantadas, y miró a su alrededor a los rostros reunidos. Su mirada pasó por encima de los niños, por encima de Torvin, por encima del puñado de madres que habían venido a ver a sus hijos, y finalmente se posó en Santa. «Hace 3 días», dijo, con una voz que se oía fácilmente en todo el patio. «Mi hijo fue humillado, tirado al suelo por una niña, nada menos, y he esperado a ver si se abordaba este asunto». Hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera pesado. No ha sido así. Bjorn se adelantó, saliendo de la sombra de su herrería. «Tu hijo aprendió una valiosa lección sobre subestimar a los oponentes», dijo con calma. «No hay vergüenza en eso, solo sabiduría, si decide aceptarla». Los ojos de Vaz se posaron en él, y Bjorn vio en ellos el cálculo, el sopesar de opciones. Desafiar directamente a un antiguo maestro escudero era difícil, incluso para un Jarl. La antigua costumbre aún tenía peso, y Bjorn se había ganado su reputación honestamente. «La niña no debería haber estado allí», Halvor dijo. «El campo de entrenamiento es para guerreros, para chicos que crecerán para defender este pueblo. No es un lugar para que jueguen los niños». «Ella es una niña», respondió Bjorn, «y no estaba jugando. Se estaba defendiendo cuando tu hijo la agarró. Mi hijo estaba demostrando una llave. Era parte del ejercicio de entrenamiento. Entonces quizá el ejercicio estaba mal elegido. El ambiente entre ellos se tensó. Alrededor del campo de entrenamiento, la gente había comenzado a reunirse, atraída por la confrontación. Las noticias volaban en un pueblo de este tamaño, y todos sabían cuando ocurría algo importante. Halvor se apartó de Bjorn y se dirigió a la multitud. «Aquí tenemos costumbres, antiguas costumbres transmitidas por nuestros padres y sus padres antes que ellos. Estas costumbres nos dicen cómo deben ser las cosas. Nos dicen que las mujeres solo luchan cuando no hay otra opción, cuando los hombres han muerto o se han ido y el pueblo está en peligro. Nos dicen que las niñas pequeñas no deben estar en el campo de entrenamiento, aprendiendo las artes de la guerra». Un murmullo de acuerdo se extendió por las aldeas que observaban. No todos estaban de acuerdo. Bjorn podía ver la duda en algunos rostros, la incomodidad en otros. Pero Halvor había tocado una fibra sensible que resonaba con la tradición, y la tradición era una fuerza poderosa. «No estoy pidiendo nada irrazonable», continuó Halvor. «Simplemente pido que mantengamos las costumbres que nos han mantenido fuertes, que mantengamos los límites que nos hacen ser quienes somos». Se volvió hacia Bjorn. «Se debe prohibir a la niña el acceso al campo de entrenamiento. No se le debe permitir observar, participar o interferir en la educación de nuestros guerreros.
Bjorn sintió las miradas de la aldea sobre él. Este era el momento en el que Halvar había tendido la trampa cuidadosamente construida. Si Bjorn se negaba, quedaría en una posición contraria a la tradición, contraria al bien de la aldea. Si aceptaba, estaría abandonando a su nieta para apaciguar a un hombre cuya verdadera preocupación no tenía nada que ver con las costumbres, y sí con el orgullo herido de su hijo. Miró a Santa y vio que ella lo observaba con absoluta confianza, segura de que su abuelo la protegería. El peso de esa confianza era casi insoportable. Hay costumbres más antiguas que las que citas, dijo Bjorn con cautela. Costumbres que hablan del niño que lleva la fuerza ancestral, el que llega cuando el pueblo se interpone entre lo que fue y lo que debe ser. Varios de los ancianos entre la multitud se agitaron al oír eso. Astrid, que estaba de pie cerca de la parte de atrás, asintió lentamente. Pero el rostro de Halvar se ensombreció. Cuentos de viejas, dijo con desdén. Historias para asustar a los niños y consolar a los necios. Tradiciones reales que rigen la vida real. Y estoy hablando de lo mismo, respondió Bjorn. Pero también soy un hombre práctico. No busco el conflicto con Miyal. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Una luna llena. Dejad que la niña se mantenga alejada del campo de entrenamiento durante una luna llena. Dejad que se calmen los ánimos. Dejad que la gente vea que solo es una niña, que no supone una amenaza para el modo de vida de nadie. Y cuando la luna vuelva a cambiar, dejad que regrese para observar como cualquier niño puede observar y aprender de lo que ve. Era un compromiso, y todos lo sabían. Alvad no había conseguido todo lo que quería, el destierro permanente, pero había conseguido lo suficiente para cantar victoria. Bjorn no había protegido a Sana por completo, pero había protegido su futuro. Había mantenido abierta una puerta que Halvar quería cerrar para siempre. Halvar lo estudió durante un largo momento y luego colocó la mano sobre la piedra del desafío que se encontraba al borde del campo de entrenamiento, el antiguo marcador, donde se presenciaban las disputas formales. Una luna llena, accedió. Pero si hay más disturbios, más violaciones de las costumbres, el asunto se resolverá de forma definitiva. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, dijo Bon. Halvad asintió satisfecho y se dio la vuelta para marcharse. Su hijo, Eric, de pie entre los otros chicos, no se atrevía a mirar a los ojos a Sana. La multitud comenzó a dispersarse. Las conversaciones estallaron en voces bajas. Las opiniones ya se formaban sobre lo que habían presenciado. Bjorn caminó hasta donde estaba Sana y se arrodilló para que sus ojos quedaran a la altura de los de ella. Ella no había llorado, no había hecho ningún ruido durante todo el enfrentamiento, pero él podía ver el dolor en su rostro, la confusión. ¿Por qué no quiere que esté allí?, preguntó en voz baja. ¿Por qué le asustaste?, respondió Bjorn. No precisamente tú, sino lo que representas. El cambio, la diferencia, las cosas que él no puede controlar. Pero yo no hice nada malo. No, niña, no hiciste nada malo. Pero a veces no hacer nada malo no es suficiente para protegernos del miedo de otras personas. Le puso las manos sobre los pequeños hombros. Una luna, eso es todo. Y luego podrás volver. Y si él vuelve a decir que no, Bjorn sonrió, aunque había tristeza en ella. Entonces nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Pero por ahora, hemos ganado una pequeña victoria. Aprovecha eso. Esa noche, después de que la forja se enfriara y las herramientas se limpiaran y guardaran, Bjorn llevó a Sana a los acantilados que dominaban el fiordo. Se sentaron en el borde, con los pies colgando sobre el precipicio, y vieron la puesta de sol sobre el agua. La tormenta que ella había predicho estaba ahora más cerca. Las nubes se amontonaban en el horizonte como montañas lejanas. Tu abuela era como tú, dijo Bjorn después de un largo silencio, fuerte de una manera que incomodaba a la gente. Cuando la conocí, estaba ayudando a su padre en la herrería, haciendo un trabajo con el que la mayoría de los hombres tenían dificultades. La gente hablaba. Decían que no era natural. Decían que debería estar en casa tejiendo, cocinando o cuidando a los niños. ¿Qué hizo ella?, preguntó Sana. Siguió trabajando. Demostró su valía con acciones, no con palabras. Y al final, la mayoría de la gente la aceptó tal y como era. Hizo una pausa. No todos. Siempre hubo quienes resentían su fuerza, quienes la veían como un desafío a su propio valor. Tu abuela aprendió a vivir con ese resentimiento. Aprendió a ser fuerte sin ser amenazante, a ayudar sin que se lo pidieran, a proteger sin buscar la gloria. ¿Es eso lo que tengo que hacer?
Eso es lo que tienes que aprender, corrigió Bellon con suavidad. Cómo ser tú misma en un mundo que preferiría que fueras otra persona. No es fácil, no es justo, pero es la realidad a la que nos enfrentamos. Se sentaron en silencio mientras el sol tocaba el horizonte, pintando las nubes de dorado, rojo y púrpura. Santa se apoyó en el costado de su abuelo, y él le rodeó los pequeños hombros con el brazo, abrazándola con fuerza. Las viejas historias que cuenta Astrid, dijo Santa, sobre el niño del viento del norte. ¿De verdad se trata de mí? Bjorn se quedó callado durante un largo rato antes de responder. No lo sé, admitió, pero sé esto. Estás aquí por una razón. Si esa razón está escrita en antiguas profecías o simplemente en el amor entre un abuelo y su nieta, no sabría decirlo. Pero tú importas, Sana. Importas más de lo que crees. El viento se intensificó, trayendo consigo el olor de la lluvia, y comenzaron a caer las primeras gotas. Bajaron por el sendero del acantilado en la oscuridad creciente, cogidos de la mano, mientras detrás de ellos la tormenta se acercaba desde el mar, y el pueblo de Ravensfair se preparaba para capear lo que fuera que se avecinaba. Una semana después de su destierro, Sana descubrió que las reglas podían seguirse al pie de la letra, pero violarse en espíritu. No podía ir al campo de entrenamiento. Muy bien, pero nadie le había dicho que no pudiera practicar por su cuenta en la oscuridad de la madrugada, antes de que el pueblo se despertara en la estrecha franja de playa bajo los acantilados, donde solo las gaviotas serían testigos de sus movimientos. Se despertaba cada día mientras las estrellas aún brillaban en el cielo y bajaba en silencio por el traicionero sendero. Sus pies encontraban los puntos de apoyo que había memorizado con la repetición en la playa, con el agua fría bañándole los tobillos y el viento tirándole del pelo. Realizaba los ejercicios que había visto enseñar a Torben. Su cuerpo recordaba lo que su mente había observado: la postura, el cambio de peso, la forma en que un oponente más pequeño podía usar el impulso contra uno más grande. Practicaba hasta que le dolían los músculos y le costaba respirar. Luego subía por el sendero del acantilado y regresaba a la casa antes de que Bjorn se despertara, o eso creía ella. A la mañana del octavo día, cuando regresó, encontró una espada de madera para practicar apoyada contra el marco de la puerta. Era pequeña, del tamaño de la mano de un niño, y tallada con un cuidado que delataba muchas horas de trabajo. A lo largo del mango, apenas visibles en la luz del amanecer, había runas que no reconoció. Santa cogió la espada y la giró entre sus manos, sintiendo su perfecto equilibrio, la forma en que parecía estar hecha específicamente para su empuñadura. Dentro de la casa podía oír a su abuelo moviéndose, preparando la forja para el trabajo del día. No dijo nada sobre la espada cuando ella entró, no le preguntó dónde había estado ni qué había estado haciendo, pero la espada seguía siendo suya, y ella entendió el mensaje que transmitía. Él sabía que la aprobaba y la ayudaría de la única manera que podía, en silencio, sin llamar la atención, dándole las herramientas que necesitaba, mientras mantenía la apariencia de obediencia al edicto de Halvor. La espada se convirtió en su compañera en esos viajes matutinos a la playa. Aprendió su peso, su alcance, la forma en que se movía por el aire, y poco a poco los ejercicios que practicaba comenzaron a cambiar de la imitación a la comprensión. Su cuerpo encontró su propio ritmo, su propia forma de moverse, que tomaba prestada de lo que había observado, pero la adaptaba a su menor tamaño, a su diferente centro de gravedad. Estaba aprendiendo a luchar por sí misma, aunque no habría utilizado esa palabra. Estaba aprendiendo a moverse, a responder, a existir en su cuerpo con intención y no por accidente. En el pueblo, la vida seguía sus patrones habituales, pero bajo esos patrones se acumulaba la tensión. La pesca había sido escasa durante semanas. Las redes volvían más ligeras de lo que debían. El ahumadero estaba medio vacío. Las madres comenzaron a racionar las raciones y los padres hablaban con voz preocupada sobre el invierno que se avecinaba. La anciana Astrid visitaba a Bjorn Smithy con más frecuencia ahora, siempre con alguna excusa, una olla rota que necesitaba arreglarse, una pregunta sobre metalurgia, pero en realidad ambos sabían que iban a ver a Santa. La anciana se sentaba en el taburete de la esquina, con sus manos nudosas cruzadas en el regazo, y contaba historias mientras Bjorn trabajaba y Santa escuchaba. El niño del viento del norte, dijo Astrid una tarde,
con la cadencia de los viejos cuentos en su voz, aparece cuando los clanes se enfrentan a un cambio en las viejas costumbres. No necesariamente una guerra, ni una invasión o una plaga, sino un cambio en cómo deben ser las cosas. Una transformación que amenaza con destrozar todo lo que la gente conoce. Santa, que barría el suelo cerca de los pies de la anciana, detuvo su trabajo. ¿Qué tipo de cambio? Esto depende de la época, respondió Astrid. En una generación, podría ser la llegada de gente nueva con dioses nuevos. En otra, podría ser el fracaso de los viejos métodos de supervivencia. La profecía no especifica qué cambiará, solo que el cambio llegará y que el niño estará en el centro de él. Eso suena aterrador, dijo Santa en voz baja. El cambio siempre da miedo, pequeña, especialmente a aquellos que se benefician de que las cosas sigan como están. Los ojos de Astrid, aún agudos a pesar de su edad, estudiaron a Santa con una intensidad que hizo que la niña quisiera apartar la mirada. Pero la profecía también dice que la niña traerá equilibrio, no destrucción, no caos, sino un camino a seguir cuando los viejos caminos se hayan vuelto imposibles. Bjorn, que trabajaba en el yunque, habló sin volverse. Le estás llenando la cabeza con una responsabilidad que es demasiado joven para asumir. La estoy preparando para lo que se avecina. Astrid le corrigió con suavidad. Nos guste o no, la confrontación de Halvad ha puesto en marcha los acontecimientos. La gente la observa ahora, esperando cosas, y ella necesita entender por qué. Es la nieta de Ingrid la Fuerte y Bjorn Corazón de Hierro. Tiene más de 5 años, y tú lo sabes. El martillo de Bjorn golpeó el yunque con más fuerza de la necesaria, haciendo saltar chispas. No dijo nada más, pero la postura de sus hombros delataba una mezcla de frustración y miedo a partes iguales. Sana volvió a barrer, dándole vueltas a las palabras de Astrid. No se sentía como alguien de una profecía. Se sentía como una niña pequeña que echaba de menos entrenar con los demás niños, que se preocupaba por la salud de su abuelo, que quería que las cosas fueran sencillas, seguras y normales. Pero estaba empezando a comprender que lo normal no era una opción que se le hubiera presentado nunca. Los problemas de la aldea se agravaron con el paso de los días. Los exploradores trajeron noticias de que el clan vecino del norte, el pueblo de Stormheim, estaba acercando su ganado a la frontera. Sus barcos pesqueros habían sido vistos en aguas que el fiordo de Ravens reclamaba como propias. Se hablaba de confrontación, de enviar un mensaje, de dejar claro qué pertenecía a quién. Halvar convocó reuniones de guerreros y se intensificó el entrenamiento en los terrenos. A los chicos, que habían estado aprendiendo llaves básicas y posiciones defensivas, ahora aprendían a golpear, a incapacitar, a pensar en sus vecinos como enemigos potenciales. Sana observaba desde la distancia, con su destierro de una luna aún sin completar, y sintió un nudo en el estómago. El entusiasmo en algunos de los rostros jóvenes la inquietaba. Parecían emocionados ante la perspectiva del conflicto, como si la guerra fuera una aventura en lugar de una tragedia. Eric, se dio cuenta, no compartía ese entusiasmo. El hijo realizaba los movimientos del entrenamiento con una precisión mecánica que sugería más un deber que un entusiasmo. Una vez, sus miradas se cruzaron a través de la distancia que las separaba del campo de entrenamiento, y ella vio algo en su expresión, tal vez arrepentimiento o vergüenza. Él apartó la mirada rápidamente, pero ese momento quedó grabado en ella. Al 15º día de su destierro, apareció un barco en el horizonte. Venía del norte. Un único barco largo que enarbolaba los colores que lo identificaban como Stormheim. El pueblo se reunió en la orilla para ver su llegada, con una tensión tan densa que se podía palpar. Los guerreros se armaron. Las mujeres llevaron a los niños al salón largo. Bjorn se situó al borde de la multitud, con Sana a su lado, una mano protectora sobre su hombro. El barco atracó y 3 hombres bajaron de él. Estaban desarmados y levantaron las manos en señal de paz, pero su sola presencia bastaba para poner los nervios de punta. Habían venido, dijeron, para hablar, para negociar, para encontrar una manera de que ambos clanes sobrevivieran a los tiempos de escasez sin conflictos. Traían propuestas para compartir zonas de pesca, acuerdos comerciales, cooperación en lugar de competencia. Halvar escuchó sus palabras con el rostro impasible. Cuando terminaron de hablar, se adelantó y cogió la flecha ceremonial que habían traído, un símbolo tradicional de intenciones pacíficas, tallada en madera de abedul blanco
y envuelta con hilo de colores. Y entonces, deliberadamente, la partió por la mitad. El crujido de la madera al romperse resonó en la playa como el chasquido de un látigo. Los enviados de Stormheim se quedaron paralizados, con la sorpresa y la ira reflejadas en sus rostros. Entre la multitud se oyeron exclamaciones y murmullos. Rechazar la flecha era una cosa. Significaba negarse a negociar, pero romperla era un insulto, una declaración de que la comunicación en sí misma no tenía ningún valor. «Volved a vuestro yal», dijo Halvard con voz fría y clara. «Decidle que Ravenseth no mendiga las sobras en la mesa de otro. Decidle que tomaremos lo que es nuestro por derecho y que cualquier barco de Stormheim que se encuentre en nuestras aguas será quemado. Dile que si quiere la paz, puede conseguirla en forma de tributo, comida, plata y el reconocimiento de que estos fiordos pertenecen a aquellos que son lo suficientemente fuertes como para mantenerlos». Los enviados se marcharon sin decir nada más. Con el rostro sombrío, el barco zarpó de la playa y puso rumbo al norte, y Bjorn sintió que se le encogía el corazón al verlo alejarse. Se avecinaba la guerra, quizás no de forma inmediata, pero sí inevitable. Halvard se había asegurado de ello. Esa noche, Bjorn sacó su vieja capa de maestro escudero del cofre, donde había permanecido durante años. La lana aún estaba en buen estado, los ribetes de cuero seguían siendo flexibles, y los emblemas de su servicio aún eran visibles. Pasó los dedos por la tela, recordando el peso del escudo en su brazo, el sonido de la batalla, el miedo y la euforia mezclados en el momento antes del contacto. Ahora era demasiado viejo para eso, demasiado lento, demasiado rígido, demasiado cansado. Pero había aprendido cosas en esos años de servicio, cosas que no tenían nada que ver con la fuerza o la velocidad. Había aprendido a leer a las personas, a anticipar los conflictos, a ver la forma de los acontecimientos antes de que se desarrollaran. Y lo que veían ahora le asustaba más que cualquier batalla a la que se hubiera enfrentado jamás. Santa lo encontró allí, de pie en la puerta con la capa en las manos, mirando fijamente el fiordo que se oscurecía. Ella no dijo nada, solo se acercó y se quedó a su lado, su presencia un pequeño y cálido consuelo en el frío creciente. «Mañana», dijo Beyoncé en voz baja, «tu destierro termina. Puedes volver al campo de entrenamiento». «No creo que quiera volver», respondió Santa. «No si están entrenando para hacer daño a personas que solo querían hablar». Bjorn la miró. Esa niña extraña y seria que veía demasiado y entendía demasiado bien. «A veces tenemos que permanecer en los lugares que nos incomodan», dijo. «A veces es precisamente allí donde más se nos necesita». «¿Por qué?» «Porque si dejamos esos lugares en manos de gente como Halv, convertirán el mundo en algo que no reconoceremos, algo en lo que no podremos vivir». Dobló la capa con cuidado y la dejó a un lado. «No tienes que luchar, Sana, pero tienes que estar presente, tienes que ser testigo y tienes que recordar que hay otras formas, incluso cuando todos a tu alrededor lo hayan olvidado». Ella asintió lentamente, sin comprenderlo del todo, pero confiando en su sabiduría. Permanecieron juntos mientras la última luz se desvanecía del cielo y aparecían las primeras estrellas, abuelo y nieta, observando cómo cambiaba el mundo a su alrededor y preguntándose qué papel les tocaría desempeñar en lo que vendría después. En el campo de entrenamiento, Eric se sentó solo después de que los demás se hubieran marchado, con su práctica extendida sobre las rodillas, tratando de entender por qué la victoria de su padre se sentía tanto como una derrota. Y en el pueblo, a puerta cerrada, otras voces comenzaron a hablar en susurros preocupados, haciendo preguntas que no tenían respuestas fáciles, preguntándose si aún habría tiempo para elegir un camino diferente. Pero Halvard durmió profundamente esa noche, satisfecho de haber demostrado su fuerza, sin sospechar que la verdadera prueba aún estaba por llegar, y que lo haría de una forma que nadie esperaba, no de un ejército invasor o un yal rival, sino de una niña de 5 años que había aprendido a luchar en secreto en una playa oscura, guiada únicamente por su propia determinación y una espada de madera marcada con runas de protección. Pasaron 2 semanas y el pueblo se transformó en algo que Sana apenas reconocía. El campo de entrenamiento, que antes era un lugar de aprendizaje estructurado y disciplina mesurada, se había convertido en un escenario de guerra. Torvin ya no enseñaba llaves defensivas y posturas adecuadas. En su lugar, entrenaba a los chicos en combate en formación, en ataques coordinados,
en formas eficaces de incapacitar o matar a un oponente. Las espadas de madera de entrenamiento habían sido sustituidas por acero romo, lo suficientemente pesado como para desarrollar fuerza, lo suficientemente afilado como para enseñar respeto por las armas que pronto llevarían en serio. El destierro de Santa había terminado, tal y como había prometido Beyond, y se le permitió regresar. Pero el ambiente había cambiado tan radicalmente que era como si se encontrara en un pueblo completamente diferente. Los demás niños la miraban ahora de otra manera, algunos con curiosidad, otros con resentimiento, unos pocos con algo que podría haber sido esperanza, pero ninguno con la fácil aceptación de antes. Ella observaba el entrenamiento cada día, con su espada de madera de entrenamiento oculta bajo su capa, y trataba de comprender lo que veía. Los movimientos le resultaban familiares. Muchos eran variaciones de lo que ella misma había aprendido en la playa, pero la intención detrás de ellos era diferente. Ella había aprendido a defenderse, a redirigir, a minimizar el daño. A estos chicos se les enseñaba a atacar, a abrumar, a terminar las peleas de forma rápida y decisiva. Eso le provocaba una sensación desagradable que no sabía explicar. La mañana en que cumplió 6 años, Beyond le dio un regalo que lo cambió todo. Era un pequeño medallón de plata, deslustrado por el paso del tiempo, colgado de un cordón de cuero. Cuando lo abrió, encontró dentro un mechón de pelo oscuro atado con un hilo tan fino que era casi invisible. En el interior del medallón había 3 palabras grabadas en runas que ella estaba empezando a aprender a leer. La fuerza sirve al amor. Era de tu abuela, dijo Bjorn, con una voz más áspera de lo habitual. Ingrid lo llevó todos los días de su vida después de que su madre se lo regalara. Y ahora es tuyo. Santa tocó el mechón de pelo con suavidad, con reverencia. Háblame de ella, dijo. Cuéntamelo todo. Juntos a la mesa de su pequeña casa, mientras fuera continuaban los preparativos para la llegada del mariscal, y él le habló de Ingrid la fuerte, de cómo había nacido durante un invierno terrible, una de 5 hermanos, la única niña, de cómo había trabajado junto a su padre y sus hermanos en la herrería desde que empezó a andar, desarrollando una fuerza que incomodaba a hombres que le doblaban la edad, de cómo se había casado con Bjorn, no porque fuera el guerrero más fuerte, sino porque era el único hombre que nunca se había sentido amenazado por sus capacidades. Podía levantar un yunque, dijo Bjorn, con una sonrisa en su rostro curtido al recordarlo. He visto a guerreros intentar y fracasar en la misma tarea, pero ella lo hacía con la misma facilidad con la que levantaba una cesta de pan, y luego se reía de las expresiones de sus rostros. ¿La gente le tenía miedo? Algunos sí. La mayoría simplemente estaban confundidos. No sabían cómo encajarla en su comprensión de cómo debían ser las cosas. Se inclinó sobre la mesa y tocó el medallón que colgaba del cuello de Santa. Pero cuando llegaron los invasores, tú eras demasiado joven para recordar esto, pero hace 10 años un barco lleno de hombres desesperados intentó atacarnos mientras nuestros guerreros estaban fuera en una expedición de pesca. Tu abuela organizó a las mujeres y los niños, los armó con todo lo que pudieron encontrar, y cuando los asaltantes llegaron a la costa, no encontraron víctimas indefensas, sino un muro de feroz resistencia. ¿Luchó contra ellos? Sí. Se colocó al frente con un martillo de herrero en las manos, y dejó claro que cualquiera que quisiera hacer daño a su pueblo tendría que pasar primero por ella. La voz de Bjorn se suavizó. 3 hombres lo intentaron. Ninguno de ellos lo consiguió. Los demás se retiraron a su barco y nunca volvieron. Pero entonces ella murió, dijo Sana en voz baja. 2 años después. Sí. Una manada de lobos bajó de las montañas durante un duro invierno. Estaban hambrientos, eran peligrosos. Tu abuela caminaba con un grupo de niños, entre los que se encontraba tu madre, cuando los lobos atacaron. Se interpuso entre ellos y los niños, salvó todas esas jóvenes vidas. Hizo una pausa, con la mirada perdida en el recuerdo y el dolor. Pero las heridas que sufrió fueron demasiado graves. Murió 3 días después, con la mitad del pueblo velándola frente a nuestra casa. Los dedos de Santa se cerraron alrededor del medallón. La fuerza sirve al amor, susurró, leyendo de nuevo la inscripción. Esa era su filosofía, dijo Bjorn, que la fuerza sin amor es solo violencia, que el verdadero poder no proviene de la capacidad de hacer daño, sino de la voluntad de proteger. Ella me enseñó eso, aunque yo tardé en aprenderlo.
Miró a su nieta con ojos que reflejaban tanto orgullo como temor. Tienes su fuerza, Sana, pero más que eso, tienes su corazón, y ese es el mayor regalo. El conocimiento se asentó en los huesos de Sana como una roca. Había abordado su entrenamiento como si se preparara para el combate, como si el objetivo fuera hacerse lo suficientemente fuerte como para derrotar a sus oponentes. Pero su abuela le había mostrado un camino diferente. La fuerza al servicio de la protección. El poder ejercido no para dominar, sino por amor. Eso cambió su forma de moverse cuando practicaba, cambió lo que practicaba. Los ejercicios que elegía ahora se centraban en la defensa, en situarse entre el peligro y aquellos que no podían defenderse por sí mismos. No imaginaba derrotar a los enemigos, sino proteger a sus amigos. No ganar peleas, sino evitarlas. Torvin notó el cambio. Un día, después de que los demás niños hubieran terminado sus ejercicios y se hubieran marchado, se acercó a ella, que estaba de pie al borde del campo de entrenamiento. El viejo guerrero parecía cansado, más viejo de lo que era, con el peso de lo que se le pedía que enseñara presionándolo. Te movías de forma diferente a los demás, dijo sin preámbulos. Sana no dijo nada. No sé si era una crítica o una observación. Ellos están aprendiendo a atacar, continuó Torvin. Tú estás aprendiendo otra cosa, algo que no he enseñado en muchos años. Se quedó callado un momento. Tu abuelo fue mi maestro de escudos. Él me enseñó que el mejor guerrero es aquel que acaba con las peleas sin luchar, que la defensa más fuerte es la que protege no solo a uno mismo, sino a todos los que te rodean. A Halvar no le gustaría esa filosofía, dijo Sana con cautela. Torvin apretó la mandíbula. Halvar es mi Waiel. Le sirvo como he jurado hacerlo, pero eso no significa que haya olvidado todo lo que aprendí antes de su época. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos y luego añadió en voz baja, sigue entrenando como lo estás haciendo, niña. Puede que el pueblo necesite más lo que estás aprendiendo que lo que yo estoy obligado a enseñarte. Antes de que ella pudiera responder, se alejó con la espalda recta, pero con los hombros cargados por un conflicto tácito. 3 días después, Hilver hizo su anuncio. Todo el pueblo se reunió en el largo salón, convocado por el cuerno de guerra que no había sonado en 15 años. Las familias se apiñaban en los largos bancos. Los guerreros se colocaron a lo largo de las paredes. Los niños se sentaron a los pies de sus padres, sintiendo la gravedad del momento, aunque no entendieran los detalles. Halvar se situó al frente de la sala, respaldado por sus consejeros más cercanos, y su presencia imponía respeto sin esfuerzo. Cuando habló, su voz transmitía la certeza absoluta. El clan Stormheim ha rechazado la paz, dijo. Siguen pescando en nuestras aguas, pastando a sus animales en nuestras tierras, tomando lo que pertenece a Ravensev por derecho ancestral. Han rechazado condiciones razonables. Nos han faltado al respeto. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Por lo tanto, dentro de 3 semanas, cuando la luna sea nueva y la oscuridad favorezca una acción rápida, les recordaremos el precio de la falta de respeto. Atacaremos sus propiedades costeras. Recuperaremos lo que es nuestro y exigiremos una compensación por sus insultos. Les demostraremos que Ravensev no se inclina ante nadie. La respuesta fue mixta. Algunos de los guerreros más jóvenes vitorearon, entusiasmados por la promesa de gloria y acción. Pero muchos de los aldeanos más mayores se quedaron en silencio, con el rostro preocupado. Las madres abrazaron a sus hijos con más fuerza. Los padres calcularon el coste de lo que proponía Halvar. Bjorn se sentó cerca del fondo, con Sana a su lado, y sintió un dolor familiar en el pecho, esa opresión que últimamente se había vuelto más frecuente. La sensación de que su corazón luchaba por seguir el ritmo que le exigía su cuerpo. Intentó mantener la respiración estable. Intentó que Sana no viera su malestar, pero ella se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. Su pequeña mano encontró la de él, apretándola suavemente, y él le devolvió el apretón, agradecido por la conexión, por el recordatorio de que algunas cosas importaban más que la política o el orgullo, o las promesas vacías de la gloria mariscal. Astrid se levantó de su lugar entre los ancianos, con sus viejos huesos protestando por el movimiento, pero con la voz aún fuerte. Yalhav dijo, quiero hablar. La expresión de Halvar mostraba su irritación, pero la costumbre exigía que permitiera que un anciano fuera escuchado. Habla entonces. Hay una antigua tradición, dijo Astrid, más antigua de lo que cualquiera aquí puede recordar.
Habla de la trenza de la paz tejida por los niños de clanes opuestos cuando la guerra amenaza. Si se presenta tal trenza, el honor exige que los adultos hagan una pausa y reconsideren, que recuerden que luchan por el futuro de sus hijos, no por su propio orgullo. Viejas tradiciones, respondió Halbad con desdén. Desde los viejos tiempos vivimos en una nueva era, abuela, una era que requiere fuerza, no sentimentalismo. Y, sin embargo, las viejas costumbres nos han preservado a través de innumerables inviernos. Quizás merecen más respeto del que les concedes. La tensión en la sala era palpable. Sana observó cómo Astrid se enfrentaba a Halv con nada más que su edad y su autoridad, y comprendió que se trataba de otro tipo de fuerza, la fuerza de la tradición, de la memoria colectiva, de negarse a ser silenciada por aquellos que preferían olvidar. Alv puso fin al intercambio simplemente dándose la vuelta y dirigiéndose al resto de la sala como si Astrid no hubiera hablado. Expuso sus planes, asignó funciones y dio órdenes. La reunión concluyó con una sensación de inevitabilidad, como si la guerra ya hubiera comenzado y solo estuvieran cumpliendo con las formalidades antes de reconocerlo. Esa noche, Santa no podía dormir. Yacía en su cama, escuchando la respiración entrecortada de su abuelo en la habitación contigua, sintiendo el medallón contra su pecho y tratando de entender qué se suponía que debía hacer. Tenía 6 años. ¿Qué podía hacer una niña para detener una guerra? La respuesta no llegó en forma de revelación repentina, sino como un lento amanecer, como el sol saliendo sobre el fiordo. Una niña no podía detener una guerra, pero tal vez una niña podía recordar a los adultos por qué luchaban. Tal vez una niña podía crear un momento de pausa, un espacio para reconsiderar las cosas. Tal vez una niña podía tejer una trenza de paz y obligar al pueblo a enfrentarse a las tradiciones que decían honrar. Necesitaría ayuda. No podía acercarse sola a Stormheim. Necesitaría a alguien que conociera los caminos, que pudiera viajar con ella, que tuviera motivos para desear la paz tanto como ella. Necesitaría a Eric. La idea la aterrorizaba. Eric era el hijo de Halvar. Arriesgaría todo para ayudarla. Pero ella había visto la duda en sus ojos, la renuencia con la que participaba en los preparativos para la guerra. Él no quería esto más que ella. Estaba sentado solo detrás del largo salón, afilando una espada de entrenamiento con movimientos largos y metódicos. Cuando la vio acercarse, se puso tenso, pero no se marchó. «Tu padre quiere la guerra», dijo Santa sin preámbulos. «Lo sé», respondió Eric en voz baja. «¿Tú quieres la guerra?» Se quedó en silencio durante un largo rato, mientras la piedra húmeda raspaba el acero con un ritmo constante. Finalmente dijo: «Quiero que mi padre esté orgulloso de mí. Quiero ser valiente. Quiero proteger mi hogar». Hizo una pausa. «Pero no quiero matar a nadie. No quiero morir. Y no creo que atacar a gente que ha intentado hablar con nosotros sea valiente. Creo que es...» Buscó la palabra adecuada. «Incorrecto». Sana se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para hablar en voz baja. «Astrid me habló de la paz. Es real. Si pudiéramos lograrla, si consiguiéramos que alguien de Stormheim nos ayudara, podríamos obligarlos a escucharnos antes de que se produzca la incursión». Eric dejó de afilar. Eso significaría ir a Stormheim, escaparse del pueblo. ¿Traicionar? Se detuvo. «No es traicionar», dijo Sana con firmeza. «Es intentar salvar vidas en ambos bandos, incluidas las de vuestros padres». Entonces la miró de verdad, y ella vio el conflicto que se libraba en su joven rostro. El deber hacia su padre contra su propia conciencia, el deseo de ser obediente contra el deseo más profundo de hacer lo correcto. «Si nos descubren», dijo lentamente, «mi padre nunca me perdonará». «Si no lo intentamos», respondió Sana, «nunca te perdonarás a ti mismo». Era una sabiduría superior a su edad, tomada de las enseñanzas de su abuelo y del legado de su abuela. Era la voz de alguien que entendía que la fuerza sirve al amor y que el amor a veces exige las decisiones más difíciles. Eric dejó la hoja y la piedra húmeda. «¿Cuándo nos vamos?» Se marcharon 3 días antes de la incursión prevista, en la hora gris antes del amanecer. Cuando incluso los madrugadores aún dormían, Sana le había dicho a Bjorn que estaba recogiendo hierbas para su respiración, una verdad a medias que le sabía amarga, pero que le parecía más amable que una mentira descarada. Últimamente había estado teniendo más dificultades. Le costaba respirar y le faltaba el aire,
y ella había utilizado esta preocupación para justificar su ausencia. Eric le había dicho a su padre que iba a explorar el acceso norte, practicando las habilidades que un guerrero necesitaría. Otra verdad a medias, otro engaño necesario. Se encontraron en las afueras del pueblo y caminaron en silencio hasta que las casas desaparecieron tras la curva del acantilado. Solo entonces hablaron, con voces bajas y cautelosas, como si las propias rocas pudieran llevar sus historias de vuelta al fiordo de Raven. El viaje les llevó casi todo el día. Siguieron los rastros de los animales a través del bosque, caminos que Eric conocía de sus excursiones de caza con su padre. El bosque era denso, con pinos y abedules, y el suelo estaba cubierto de agujas caídas. De vez en cuando oían el canto de los pájaros o el susurro de algo que se movía entre la maleza, pero no vieron a nadie. Tan lejos de las aldeas, la tierra solo se pertenecía a sí misma. Mientras caminaban, hablaron con vacilación al principio. Luego, cada vez con más facilidad, hablé de la presión que sentía por estar a la altura de las expectativas de su padre, por ser duro, decidido e incuestionable. Sana compartió su confusión por ser diferente, por tener una fuerza que no había pedido y que no sabía muy bien cómo utilizar. ¿De verdad crees que esto funcionará?, preguntó Eric mientras descansaban junto a un arroyo y rellenaban sus odres de agua. Creo que tiene que funcionar, respondió Santa, porque si no la gente morirá, y algunos de ellos serán personas que conocemos, personas que nos importan. Mi padre dirá que mueren por el honor, por el clan. Mi abuelo diría que mueren porque los adultos han olvidado cómo hablar entre ellos. Cogió una piedra lisa del lecho del arroyo y la giró entre sus manos. No quiero deshonrar a tu padre, Eric, pero tampoco quiero que cometa un error del que no pueda arrepentirse. Eric asintió lentamente. Lo sé. Por eso he venido. Llegaron a la frontera entre Ravensfjord y el territorio de Stormheim, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. La frontera estaba marcada por una serie de quays, montones de piedras construidos por personas fallecidas hace mucho tiempo, mantenidos por la tradición más que por ninguna ley escrita. Más allá de ellos, el terreno no parecía diferente. Los mismos árboles, las mismas rocas, el mismo cielo gris, pero cruzar esa línea se sentía significativo de todos modos. Acababan de pasar el primer camp cuando unas voces les llegaron a través de los árboles. 3 exploradores de Stormheim salieron del bosque con las armas desenvainadas. Eran jóvenes, probablemente no mucho mayores de 17 o 18 años, pero se comportaban con la confianza de guerreros entrenados. Rodearon a Santa y Eric de forma rápida y eficaz, cortándoles cualquier posibilidad de retirada. Niños alimentados por Raven, dijo uno de ellos, sin bajar la lanza. ¿Espiando? No, dijo Sana, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que le hacía latir con fuerza el corazón. Hemos venido a hablar, a ver a vuestro Yal. Tenemos algo importante que decirle. Los exploradores intercambiaron miradas, con la incertidumbre reflejada en sus rostros. Claramente, esto no era lo que esperaban encontrar en la frontera. ¿Qué podían tener que decirle los niños a Jarl Magnus?, preguntó el primer explorador. Algo sobre la paz, dijo Eric. Algo sobre detener una guerra antes de que comience. La mención de la guerra tensó aún más a los exploradores. Después de una breve conversación en susurros, tomaron una decisión. «Vendréis con nosotros», dijo el primer explorador. «Pero si esto es un truco, si hay más de vosotros escondidos entre los árboles, acabará mal para todos. ¿Entendido?» Santa y Eric asintieron. Los escoltaron a través del bosque y luego por un sinuoso sendero que daba a una vista de la aldea de Stormheim. Era más pequeña que Ravenshaft, con menos casas agrupadas alrededor de un modesto salón largo. El fiordo aquí era más ancho, el agua más tranquila, más adecuada para los barcos pesqueros que se alineaban en la orilla. Todo en ese lugar hablaba de un pueblo que había elegido construir en lugar de conquistar, trabajar en lugar de saquear. Los llevaron al largo salón, donde un hombre estaba sentado revisando lo que parecían ser registros de pesca con 2 asesores. Levantó la vista cuando entraron, y Santa sintió que se le cortaba la respiración. El parecido era inconfundible. Este hombre tenía la misma mandíbula fuerte que Halvor, los mismos hombros anchos, la misma forma de mantenerse erguido. Pero mientras que los ojos de Halvor eran duros y calculadores, los de este hombre tenían algo más amable. Quizás cansancio y una tristeza que parecía profunda. «Jarl Magnus», dijo el explorador,
Encontramos a estos niños en la frontera. Dicen que tienen algo que contarte sobre cómo evitar la guerra. Magnus los observó durante un largo momento, pasando la mirada de Eric a Santa y viceversa. Cuando sus ojos se posaron en Sana, algo cambió en su expresión. Reconocimiento, aunque ella no podía imaginar por qué. «Tienes los ojos de Ingrid», dijo en voz baja. «Eres la nieta de Bjorn». Sana parpadeó sorprendida. «¿Conocías a mi abuela?» «Hace muchos años». Se detuvo y luego hizo un gesto a los consejeros. «Dejadnos solos. Hablaré con estos niños a solas». Cuando la sala se vació, Magnus bajó de su asiento y se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de los niños. De cerca, el parecido con Halvad era aún más pronunciado, y Sana vio que Eric también lo notaba. Vio cómo la confusión y luego la comprensión se reflejaban en su rostro. «Son hermanos», susurró Eric. La expresión de Magnus se volvió dolorida. «Lo somos, o lo fuimos en otro tiempo». Se levantó y se dirigió a la pared, donde colgaban armas y escudos cuidadosamente dispuestos. Su dedo recorrió el borde de un viejo fragmento de escudo que había allí, un trozo de madera ennegrecida con símbolos tallados. «Hace 20 años, tu padre y yo dirigimos juntos Ravensheath. Nuestro abuelo había fundado la aldea con su hermano, y la tradición era que sus descendientes compartieran el liderazgo, alternándose cada generación». Descolgó el fragmento de escudo de la pared y se lo llevó. Santa pudo ver ahora que los símbolos eran en realidad dos marcas de clanes diferentes fusionadas en un patrón que hablaba de unidad más que de conquista. «Pero Halvar y yo discrepábamos en todo», continuó Magnus. «Cómo liderar, cómo manejar las disputas con los clanes vecinos, cuánto riesgo asumir en la búsqueda de la expansión». Las discusiones se volvieron amargas. La aldea se dividió, eligiendo bandos. Y me di cuenta de que, si continuábamos así, destrozaríamos Ravensfjord desde dentro. «Así que te marchaste», dijo Sana. «Me marché, me llevé a los que quisieron seguirme y fundé Stormheim. Pensé que sería mejor así. 2 aldeas, 2 enfoques, ambas triunfando según sus propios términos». Su voz se volvió grave, pero Halvad lo vio como una traición. Reescribió la historia. Le dijo a la gente que Stormheim siempre había sido un clan rival, que éramos enemigos por tradición y no hermanos que no podían encontrar un terreno común. Y con el paso de los años, la gente olvidó la verdad o fingió olvidarla. Eric palideció. «Mintió. Mi padre mintió a todo el mundo. Tu padre se convenció a sí mismo de una historia que le hacía sentir justificado». Magnus dijo con cautela. «Hay una diferencia, aunque quizá no sea muy grande». Miró el fragmento del escudo que tenía en las manos. «Cuando murió Ingrid, tu abuela, Sana, yo estaba allí». A los lobos que atacaron a los niños no les importaban las fronteras entre clanes. Algunos de esos niños eran de familias que me habían seguido. A los míos y a los de tu abuelo, porque para ella todos los niños merecían protección. Ese era el tipo de fuerza que tenía. Les devolvió el fragmento del escudo, colocándolo en las manos de Santa. Después de su muerte, Halvar comenzó a borrar las viejas historias, las que hablaban de mujeres fuertes, de liderazgo compartido, de cooperación entre clanes. Quería una narrativa más simple, una en la que la fuerza significara dominación y la tradición significara lo que sirviera a sus propósitos. Sana sostuvo el fragmento del escudo con cuidado, sintiendo su peso, el peso de la historia oculta ahora revelada. Todo lo que creía saber sobre el conflicto entre las aldeas acababa de cambiar, de reajustarse, de revelarse como algo construido sobre una base de engaño deliberado. «Hemos venido a pedirte ayuda», dijo en voz baja, «para hacer una trenza de paz, para invocar la antigua tradición y detener la incursión antes de que ocurra». Los ojos de Magnus brillaban con algo que podrían haber sido lágrimas. «¿Entiendes lo que estás pidiendo? Si haces esto, estarás desafiando a tu propio pueblo. Te llamarán traidor. Dirán que has traicionado a tu clan. Intentaremos salvar vidas», dijo Eric, recuperando la voz a pesar de la conmoción que le causó descubrir los engaños de su padre en ambos bandos. «Eso no es traición. Para eso debe servir la fuerza». Las palabras reflejaban tan perfectamente la filosofía de la abuela de Santa que Magnus sonrió a pesar de la gravedad de la situación. «A Ingrid les habría caído muy bien a los dos», dijo. Llamó y una niña apareció en la puerta. Tendría unos 8 años, con el pelo oscuro y ojos curiosos. «Esta es mi hija Freya». «Freya, estos son los niños de Ravensheath».
Han venido a pedirnos ayuda para evitar una guerra. Freya miró a su padre, luego a los dos niños más pequeños, y pareció comprender de inmediato la importancia de lo que se les pedía. ¿Qué necesitáis que hagamos? Los cuatro se sentaron juntos a la mesa de Magnus mientras él les explicaba la tradición de la trenza de la paz. Era una tradición antigua, anterior incluso a la fundación de Ravensfjord, que se remontaba a una época en la que los clanes del fiordo eran más pequeños y vulnerables, cuando la supervivencia dependía de la cooperación más que de la competencia. Cuando amenazaba la guerra, los niños de los bandos opuestos tejían juntos una trenza, cada uno aportando hilos con los colores de su propio clan. La trenza, cuando se presentaba a los adultos, invocaba una obligación sagrada. Los adultos tenían que hacer una pausa, tenían que negociar, tenían que recordar que el futuro por el que luchaban pertenecía a los niños que hacían la petición. No garantizará la paz, advirtió Magnus mientras trabajaban, entrelazando con los dedos hilos de colores en un intrincado patrón que Astrid le había enseñado a Santa. Pero obligará a Halvad a enfrentarse a las tradiciones que dice honrar. Dejará claras sus intenciones a todos los que lo vean y dará a los habitantes de Ravensfield, que dudan de su camino, la oportunidad de hablar. ¿Por qué no quieres la guerra?, preguntó Santa. Tienes guerreros, podrías luchar. Nosotros podríamos luchar. Magnus asintió. Y perderíamos, no porque seamos débiles, sino porque hemos elegido un camino diferente. Pescamos, comerciamos, construimos. No somos saqueadores, y no sacrificaré a mi pueblo en un conflicto que mi hermano ha provocado porque no puede admitir que una vez fuimos familia. Mientras el sol se ponía y la trenza tomaba forma gracias a sus esfuerzos combinados, Sana sintió que algo cambiaba en su forma de entender las cosas. La profecía no se refería a que fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar a los enemigos. Se refería a que fuera lo suficientemente valiente como para decir la verdad cuando todos los demás habían aceptado creer una mentira. La hija del viento del norte no había venido a hacer la guerra. Había venido a revelar lo que se había ocultado, para forzar una elección entre las viejas mentiras y una nueva honestidad. Cuando la trenza estuvo terminada, Magnus la sostuvo a la luz del fuego. Era hermosa. Los colores se entrelazaban en un patrón que hablaba de complejidad y cooperación más que de dominio. En 2 días, dijo, Halv reunirá al pueblo para una ceremonia final antes de la incursión. Ahí es cuando debes presentar esto. Iré con una pequeña delegación desarmada. Nos quedaremos fuera del salón y esperaremos a que nos inviten a entrar. Pero la invitación debe venir del pueblo, no de mí forzando la entrada. ¿Y si se niegan?, preguntó Eric. Entonces lo habremos intentado, respondió Magnus con sencillez. Y eso tendrá que bastar. Mientras se preparaban para partir, Magnus apartó a Sana a un lado. Tu abuelo es un buen hombre, le dijo en voz baja. Díselo. Dile que he lamentado nuestra separación cada día desde que ocurrió. Dile que algunas amistades son más fuertes que las disputas entre hermanos. Dile que espero volver a verlo antes de que ninguno de los dos sea demasiado viejo para recordar por qué luchamos juntos en su día. Santa asintió, incapaz de hablar con el nudo que tenía en la garganta. Regresaron a través del bosque, que se oscurecía. La pieza de trenza estaba cuidadosamente envuelta en un paño. El fragmento del escudo se guardó en la mochila de Santa. El peso de lo que llevaban, tanto físico como metafórico, parecía inmenso. Pero mientras caminaban, Santa sintió que algo más crecía dentro de ella. No era exactamente confianza, sino determinación, claridad. Sabía lo que tenía que hacer ahora. Sabía para qué servía su fuerza. Y sabía que en 2 días todo cambiaría. Regresaron a Ravensfjord en la luz grisácea antes del amanecer, agotados y ansiosos, con la trenza de la paz escondida bajo la capa de Santa y el fragmento del escudo envuelto en un paño en el fondo de la mochila de Eric. El pueblo se agitaba, el humo se elevaba de las hogueras matutinas, las voces se saludaban, los sonidos normales de otro día que comenzaba, pero no había nada normal en la tensión que se cernía ahora sobre Ravensfield. Los guerreros estaban haciendo los últimos preparativos. Se afilaban las armas, se preparaban los barcos. La incursión estaba prevista para la noche siguiente, y el aire parecía vibrar con la expectación y la violencia apenas contenida. Santa se dirigió directamente a casa, donde encontró a Bjorn sentado a la mesa. Respiraba con dificultad y tenía una mano presionada contra el pecho. Al verla,
Su rostro reflejó alivio y preocupación. «Abuelo», dijo ella, arrodillándose a su lado, «¿estás bien? Ahora que estás en casa». «Sí», respondió él, aunque su voz era débil y tensa. «¿Encontraste las hierbas que necesitabas?» Ella lo miró. Este hombre que la había criado, protegido, enseñado todo lo que sabía sobre la fuerza y el amor, y la diferencia entre ambos, y ya no podía mentirle más. «No», respondió ella en voz baja. «Fui a Stormheim, conocí a Magnus y descubrí la verdad sobre lo que realmente ocurrió hace 20 años». Bjorn abrió mucho los ojos y luego los cerró lentamente. Cuando los volvió a abrir, estaban húmedos. «Magnus, ¿cómo está?» «Está bien y te recuerda», dijo. Ella hizo una pausa, recordando las palabras exactas. «Dijo que te dijera que algunas amistades son más fuertes que las disputas entre hermanos, que espera volver a verte antes de que ninguno de los dos sea demasiado viejo para recordar por qué lucharon juntos en su día». A Bjorn se le escapó un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo o algo entre medias. Ese viejo tonto. Después de todos estos años, todavía hablando con acertijos, extendió la mano y tomó la de Santa. «Cuéntame todo». Y así lo hizo. Le contó sobre el viaje, sobre cómo los exploradores los capturaron, sobre su encuentro con Magnus y cómo se enteró de que él y Halvar eran hermanos, sobre el fragmento del escudo que demostraba que los clanes alguna vez estuvieron unidos, sobre la trenza de la paz que había tejido con Freya, sobre el plan de presentarla en la reunión de esa noche. Bjorn escuchó en silencio, con una expresión que reflejaba una variedad de emociones: sorpresa, reivindicación, tristeza y, finalmente, algo parecido a la esperanza. «Yo sabía algo de esto», admitió cuando ella terminó. «Yo estaba allí cuando los hermanos se separaron. Me puse del lado de Magnus, intenté convencerlo de que se quedara, de que buscara otra solución, pero él creía que su marcha salvaría al pueblo de la guerra civil. Y quizá tenía razón. Yo decidí quedarme porque…» Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Porque tu abuela estaba aquí, porque mi deber estaba aquí. Pero desde entonces he lamentado cada día cómo acabaron las cosas». Magnus dijo lo mismo. «Todos éramos demasiado orgullosos, demasiado seguros de que sabíamos cuál era el camino correcto». Bjorn le apretó la mano con fuerza. «Pero tú no estás cometiendo los mismos errores que nosotros. Estás intentando reparar lo que nosotros rompimos. Eso requiere un tipo de valentía diferente a la que yo jamás demostré». «Tengo miedo», admitió Santa. «¿Y si no funciona? ¿Y si Halvar se niega a escuchar? ¿Y si todo el mundo se enfada? Al menos lo habrás intentado. Al menos habrás defendido algo por lo que vale la pena luchar». La atrajo hacia él, rodeándola con sus brazos, a pesar del dolor que claramente le causaba el movimiento. «Estoy muy orgulloso de ti, niña, muy orgulloso». Se sentaron juntos a la luz de la mañana, abuelo y nieta, sacando fuerzas el uno del otro para lo que se avecinaba. Más tarde esa mañana, Eric encontró a Santa cerca de la forja. Tenía el rostro demacrado y los ojos oscurecidos por la falta de sueño. «Mi padre sabe que algo va mal», dijo en voz baja. «No deja de hacerme preguntas, de observarme. No sabe lo que hice, pero sospecha algo. ¿Puedes estar allí esta noche en la reunión?» «Tengo que estar. Él espera que esté con los guerreros». Las manos de Eric temblaban ligeramente. «Sana, ¿y si esto arruina todo lo que hay entre nosotros? ¿Nunca te perdonas a ti misma por no intentarlo?» Sana respondió, repitiendo las palabras que le había dicho días atrás. «Tu padre está cometiendo un error, uno muy grande, y a veces lo más valiente que un hijo puede hacer es evitar que su padre se destruya a sí mismo». Eric asintió lentamente, sin estar del todo convencido, pero comprometido de todos modos. Esa tarde, Astrid vino a la herrería. Miró a Sana con ojos que parecían ver a través de ella, y luego sonrió. «Entonces, es esta noche. La hija del viento del norte la hace levantarse». «¿Cómo lo sabías?» «Porque he vivido lo suficiente como para reconocer cuando la rueda está a punto de girar». Astrid se sentó en el taburete de la esquina, el mismo lugar que había ocupado tantas veces antes mientras contaba historias. «Sé lo que estás planeando. La trenza de la paz, la invocación de las antiguas tradiciones. Está bien, es lo correcto, pero también es peligroso. Lo sé». «¿De verdad?» Astrid se inclinó hacia adelante. «Alvid ha construido su autoridad sobre una base de mentiras. Cuando expongas esas mentiras, amenazarás todo lo que él es. Él contraatacará y lo hará de forma sucia. Tienes que estar preparada para eso. Por eso te necesito allí», dijo Sana.
Necesito que una guardiana de la tradición esté a mi lado para confirmar que lo que invoco es real, que tiene autoridad. Astrid la estudió durante un largo momento y luego asintió. Estaré allí y diré las palabras que hay que decir. Pero recuerda, niña, decir la verdad no garantiza que se escuche. Algunas personas están tan involucradas en sus mentiras que la verdad se convierte en su enemiga. Al menos se habrá dicho la verdad, dijo Sana, tomando prestada la sabiduría de su abuelo. Eso tendrá que ser suficiente. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Sana intentó trabajar en la forja, intentó mantenerse ocupada, pero su mente seguía volviendo a la noche que se avecinaba. Repasó lo que diría, cómo presentaría la trenza, qué argumentos podría necesitar. Tocaba repetidamente el medallón de su abuela, sacando fuerzas de su presencia. Bjorn trabajaba a su lado, moviéndose lentamente pero con determinación. Había sacado su vieja capa de maestro escudero del cofre, donde había permanecido durante años y la había colgado cerca de la puerta. Santa se dio cuenta, pero no dijo nada, comprendiendo que él se estaba preparando a su manera para lo que estaba por venir. Cuando la tarde dio paso a la noche, el pueblo comenzó a reunirse. Sonó el cuerno de guerra, llamando a todos al salón largo para la ceremonia final antes de la incursión. Era una tradición, una reunión para honrar a los que iban a luchar, para buscar el favor de los dioses, para unir a la comunidad antes de que la violencia la dispersara. Santa se puso el vestido más limpio que tenía, se trenzó el pelo con cuidado y se colocó el medallón de su abuela alrededor del cuello, donde se pudiera ver. Metió la trenza de la paz dentro de su vestido, donde descansaba contra su corazón. Envolvió con cuidado el fragmento del escudo y se lo entregó a Eric, que lo guardaría hasta que llegara el momento de revelarlo. Bjorn se esforzó por ponerse su vieja capa, y Santa vio cuánto peso había perdido, cómo la prenda que antes le quedaba perfecta, ahora le quedaba holgada. Pero cuando se puso de pie, enderezó los hombros y levantó la cabeza, se vislumbró algo del antiguo Iron Buhorn, el hombre que había protegido este pueblo durante 3 décadas, que se había ganado el respeto con sus actos y no con bravuconerías. ¿Lista?, preguntó. Sana respiró hondo. Listo. Caminaron juntos hacia el largo salón, uniéndose a la corriente de aldeanos que se dirigían a la reunión. Dentro, el salón estaba abarrotado. Los guerreros se alineaban junto a las paredes, con sus armas brillando a la luz del fuego. Las familias se apiñaban en los bancos. Los niños se sentaban a los pies de sus padres. El aire olía a humo, sudor y tensión. Halv estaba de pie a la cabecera del salón, magnífico en su autoridad, rodeado de sus consejeros más cercanos. Eric estaba con los jóvenes guerreros, con el rostro cuidadosamente neutro, el fragmento de escudo envuelto pegado a su costado. Astrid estaba sentada entre los ancianos, con la mirada fija en Sanders entre la multitud. La ceremonia comenzó. Halvad habló de honor y fuerza, de recuperar lo que era suyo por derecho, de dar una lección de respeto a Stormheim. Sus palabras eran conmovedoras, diseñadas para inspirar y unir, para hacer que la incursión pareciera no solo necesaria, sino noble. Los guerreros gritaron su aprobación. Algunos de los aldeanos vitorearon, pero otros se quedaron sentados en silencio, con el rostro preocupado y las manos agarradas a las de sus seres queridos. Sana esperó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Tenía las palmas de las manos sudorosas, pero esperó el momento adecuado, el instante preciso en el que la retórica de Halvar alcanzara su punto álgido y su autoridad pareciera más absoluta, porque ese sería el momento en el que sería más vulnerable a que se le desafiara. Halvar levantó los brazos y su voz resonó en la sala. Mañana les mostraremos lo que significa ser Ravensfed. Mañana recuperaremos nuestro honor. Mañana. Santa se puso de pie. Ese pequeño movimiento no debería haber sido visible en la abarrotada sala. No debería haber llamado la atención con la imponente presencia de Halvar como telón de fondo. Pero, de alguna manera, lo hizo. Las conversaciones se interrumpieron. Las cabezas se giraron. Una oleada de conciencia se extendió por la reunión como el viento sobre el agua. Las palabras de Halvar se le atragantaron en la garganta cuando sus ojos la encontraron. Esta pequeña niña con un vestido sencillo, sola en un mar de gente sentada, con la mano presionada contra algo debajo de la tela de su pecho. El silencio que siguió fue absoluto.
Bjorn se puso de pie junto a ella, con su vieja capa sobre los hombros como un eco de su antigua autoridad, y luego Astrid se levantó, moviéndose con el cuidado deliberado de la edad, y se colocó al otro lado de Sana. Yal Halvad. La voz de Astrid resonó clara y fuerte en la sala. Una mujer embarazada hablaría. Sana vio cómo la comprensión se reflejaba en el rostro de Halv, el reconocimiento de lo que ella sostenía, de la tradición que invocaba, de la trampa que se había tendido cuidadosamente. Su rostro se oscureció de rabia, pero estaba atrapado. Silenciar a una mujer embarazada era violar costumbres tan antiguas que ni siquiera él, que había reescrito tanta historia, podía descartarlas abiertamente, no sin revelarse como el hombre que Magnus había descrito. Alguien que honraba la tradición solo cuando le convenía. Sana sacó la trenza de la paz de debajo de su vestido y la levantó. Los hilos de colores reflejaban la luz del fuego, pareciendo brillar en la penumbra de la sala. Un murmullo recorrió la multitud. Muchos de los aldeanos más ancianos la reconocieron de inmediato, abriendo los ojos con sorpresa y con algo que podría haber sido esperanza. Y Santa, con el corazón latiéndole con fuerza y el medallón de su abuela contra su pecho, comenzó a hablar. La voz de Santa, cuando llegó, era más débil de lo que le hubiera gustado, pero era firme, y en el profundo silencio de la sala, cada palabra se escuchaba con claridad. Hace 3 días, dijo, viajé a Stormheim. Fui porque quería entender por qué íbamos a luchar contra personas que habían venido aquí pidiendo la paz. Fui porque quería saber si había otra manera. Inmediatamente se oyeron murmullos. El rostro de Albert se endureció de furia, pero la voz de Astrid se impuso al ruido. La portadora de niños debe ser escuchada sin interrupciones. Esa es la ley. La sala volvió a quedar en silencio, aunque la tensión había aumentado. Sana sintió todas las miradas sobre ella. Sintió el peso del juicio, la curiosidad y la esperanza que la oprimían por todos lados. Se obligó a continuar. En Stormheim, conocí a Jarl Magnus. Me contó una historia sobre 2 hermanos que una vez lideraron juntos Ravensheath, cuyos abuelos habían fundado este pueblo juntos. Me habló de una división que se produjo hace 20 años, no entre enemigos, sino entre familiares. Ahora se oyeron más exclamaciones, más fuertes que antes. Algunos de los aldeanos más ancianos asentían con la cabeza, con expresión de reconocimiento en el rostro. Otros parecían confundidos, buscando respuestas entre la multitud. Las manos de Santa se aferraron a la trenza de la paz. Magnus me mostró pruebas, continuó ella, mirando directamente a Halvar ahora. Un fragmento de escudo marcado con los símbolos de ambos clanes forjados juntos. Una pieza de nuestra historia compartida, dijo señalando a Eric, que se adelantó de la fila de guerreros, con el rostro pálido, pero decidido. Desenvolvió el fragmento de escudo y lo levantó para que todo el salón lo viera. Los símbolos eran claramente visibles a la luz del fuego. 2 marcas diferentes fusionadas en una, prueba inequívoca de lo que Santa afirmaba. Los murmullos se convirtieron en gritos. Los aldeanos estaban ahora de pie, señalando, discutiendo. Varios de los ancianos más veteranos miraban el fragmento con expresiones de sorpresa y reivindicación. Eso es mentira. La voz de Albert retumbó en la sala, rompiendo por fin su silencio forzado. Historia antigua tergiversada para servir a los propósitos de Stormheim. Quieren debilitarnos, hacernos dudar de nosotros mismos antes de atacar. Pero Santa no había terminado. Magnus también me habló de mi abuela, dijo, con voz cada vez más firme, de cómo salvó a los niños de ambos pueblos cuando los lobos atacaron, de cómo no le importaba de qué clan procedían, solo que necesitaban protección, de cómo, después de su muerte, alguien comenzó a borrar las historias sobre ella, sobre las mujeres fuertes, sobre la cooperación entre clanes. Hizo una pausa, dejando que la insinuación flotara. Que Jarl Halvar ha estado reescribiendo nuestra historia, eliminando las partes que no le convenían, haciéndonos olvidar que Stormheim no es nuestro antiguo enemigo. Son nuestros parientes, nuestra familia, gente con la que una vez luchamos codo con codo. Basta. Halvar dio un paso adelante, moviendo la mano hacia el arma que llevaba en el cinturón. Pero Bjorn se movió más rápido a pesar de su edad y su enfermedad, colocándose entre Halv y Sana. La escucharás, dijo Buhorn, con la autoridad que le daban sus 30 años como maestro escudero. La ley de las parteras es más antigua que tu cargo.
más antigua que el mío, más antigua que este mismo pueblo. Ella la ha invocado correctamente y será escuchada. Los ojos de Halvad se clavaron en los de Bjorn, y algo pasó entre ellos. Viejos conflictos, viejas decisiones, viejas heridas que nunca sanaron. Pero Halvad dio un paso atrás, con la mandíbula tan apretada que parecía doloroso. Sana volvió a levantar la trenza. Esto lo hice yo, la hija de Magnus, Freya. La tejimos juntas a la antigua usanza, como han hecho los niños durante generaciones cuando querían impedir que los adultos destruyeran su futuro. Su voz se quebró ligeramente, pero siguió adelante. La tradición dice que cuando se presenta una trenza de la paz, los adultos deben hacer una pausa, deben negociar, deben recordar que, sea cual sea el motivo de nuestra disputa, son los niños quienes heredarán las consecuencias. Miró a su alrededor, cruzando la mirada con quien pudo. No sé todo sobre política, no entiendo todas las razones por las que los adultos toman las decisiones que toman, pero sé que la gente vino aquí con ganas de hablar y nosotros rompimos su flecha. Sé que la aldea que planeamos atacar no está llena de extraños, está llena de personas que antes eran como nosotros. Y sé que mi abuela nunca me perdonaría si al menos no intentara impedir que matáramos a nuestros propios parientes. El silencio que siguió era diferente ahora. No era el silencio impactado de la revelación, sino el silencio pesado de personas que se enfrentaban a verdades incómodas, de certezas que comenzaban a resquebrajarse. Una anciana que estaba al fondo se puso de pie. Recuerdo las historias fundacionales, dijo con voz temblorosa, antes de que cambiaran. Recuerdo haber oído que dos hermanos construyeron Ravenseth juntos, que sus descendientes estaban destinados a compartir el liderazgo. Otro anciano se levantó. Recuerdo cuando Magnus se marchó. Nos dijeron que fue una traición, pero nunca estuve seguro. Solo se llevó a los que querían irse, no obligó a nadie, se marchó sin nada más que lo que era suyo. Más voces se unieron, resurgiendo recuerdos que habían sido reprimidos o descartados. La sala se llenó de un murmullo de conversaciones, confusión y discusiones. Eric dio un paso adelante para situarse junto a Sana. Mi padre me enseñó que el honor es lo más importante, dijo con la voz ligeramente quebrada. Que la palabra de un guerrero es su compromiso, que debemos mantener la tradición y respetar a nuestros antepasados. Miró a Halv con los ojos llenos de lágrimas, pero con una postura firme. Esto es honor, padre. Decir la verdad incluso cuando es difícil. Elegir la paz cuando podríamos elegir la guerra. Proteger a las personas en lugar de hacerles daño. No entiendes lo que estás haciendo, dijo Halford, y por primera vez su voz transmitía algo más que ira. Transmitía miedo. Tus hijos. No entiendes cómo funciona el mundo, cómo funciona el liderazgo. Fuera. La puerta del largo pasillo se abrió. Entró aire frío, y con él llegó Magnus. Entró solo, desarmado, con las manos en alto para mostrar que no llevaba armas. Detrás de él, visible en la puerta, había una pequeña delegación de gente de Stormheim, 5 o 6 personas como mucho, todas claramente desarmadas también. El pasillo quedó en completo silencio. Magnus caminó lentamente por el pasillo central, con la mirada recorriendo a los aldeanos reunidos hasta que encontró a Halvad. Los dos hermanos se miraron fijamente a través de 20 años de separación, a través de la ira, el orgullo y las heridas que nunca habían sanado. «Hola, hermano», dijo Magnus en voz baja. «He venido porque dos niños han sido lo suficientemente valientes como para pedírmelo, porque han sido lo suficientemente sabios como para saber que algunos puentes no deben quemarse, porque han recordado lo que nosotros decidimos olvidar». Se detuvo a una distancia respetuosa de Halv, sin hacer ningún movimiento para acercarse más, ningún gesto que pudiera interpretarse como una amenaza. «No he venido a conquistar, no he venido a tomar nada. He venido porque una mujer embarazada ha pedido la paz, y la tradición exige que se responda a esa petición». Dejó algo en el suelo entre ellos, una ficha de piedra tallada, el símbolo tradicional de la intención pacífica. «He venido a hablar, Halvar, solo a hablar, como deberíamos haber hecho hace 20 años, en lugar de dejar que el orgullo nos separara». El rostro de Halvar era un estudio del conflicto, la ira luchando con algo que podría haber sido vergüenza, la autoridad desafiada por la tradición, su narrativa construida desmoronándose a su alrededor. Su mano aún descansaba sobre su arma, su cuerpo tenso como un arco tensado. Todo el pueblo contuvo la respiración,
esperando a ver qué haría. Y Santa, pequeña pero firme entre su abuelo y su anciano, sostenía en alto la trenza de la paz y esperó a ver si la verdad sería suficiente para cambiar un solo corazón endurecido. El momento se alargó hasta lo imposible, en equilibrio sobre el filo de una navaja, entre la violencia y la paz, entre la verdad y las cómodas mentiras que habían sostenido la autoridad de Halford durante 2 décadas. Santa observó su rostro, vio la guerra que se libraba allí, lo vio tratando de encontrar un camino que preservara su poder mientras el suelo se movía bajo sus pies. Ella esperaba ira y se preparó para el rechazo. Pero lo que vio fue algo más complejo. Un hombre enfrentándose a la arquitectura de sus propios engaños, dándose cuenta de que cada mentira que había dicho a los demás, se la había dicho primero a sí mismo. «Esto no cambia nada», dijo Halford finalmente, pero su voz carecía de la convicción anterior. «Pase lo que pase hace 20 años, se haya olvidado o malinterpretado la historia, el hecho es que Stormheim nos ha estado quitando lo que nos pertenece. Pescan en nuestras aguas, pastan sus animales en nuestras tierras. Nosotros pescamos en aguas que pertenecían a ambos pueblos», interrumpió Magnus en voz baja. «Pastamos en tierras que nuestro abuelo despejó junto a las vuestras. No tomamos nada que no fuera nuestro según el acuerdo original. No hay ningún acuerdo. Tú te marchaste, renunciaste a tus derechos. Me marché para evitar una guerra en Ravensfield. Me marché para que nuestro pueblo no se viera obligado a elegir entre hermanos, para no dividir este pueblo desde dentro». La voz de Magnus se mantuvo firme, casi amable. «Lo sabes, Howard, tú estabas allí. ¿Lo recuerdas?» Halvor apretó la mandíbula y cerró y abrió los puños. «Recuerdo que abandonaste tus responsabilidades. Recuerdo que te llevaste la mitad de nuestra fuerza y nos dejaste vulnerables. Solo me llevé a los que querían venir. No obligué a nadie. Te dejé en la posición más fuerte, con el mejor puerto, con el pueblo ya establecido». Magnus hizo una pausa. «Y lo he lamentado cada día desde entonces. No me arrepiento de haberme marchado. Era necesario, sino de cómo sucedió, de las palabras que dijimos enfadados, del puente que quemamos en lugar de mantener». Astrid se levantó de su asiento entre los ancianos, sus viejos huesos crujiendo en el silencio. «Yo estaba allí», dijo, con una voz cargada del peso de los años. «Fui testigo de la división. Guardé los registros que ahora ambos ignoráis». Miró a Halvor con ojos que no mostraban miedo. «Me pediste que dejara de contar las viejas historias. Me pedisteis que dejara que el pasado se desvaneciera. Me negué entonces y me niego ahora. La verdad no nos pertenece para enterrarla simplemente porque nos incomoda». Se movió hacia el centro de la sala, con viejos pergaminos en sus manos nudosas. «Traje los documentos fundacionales, los acuerdos originales escritos por vuestros abuelos, atestiguados por su generación. Especifican un liderazgo compartido, alternando cada generación entre las 2 líneas familiares. Especifican recursos compartidos, responsabilidades compartidas, futuros compartidos». Desenrolló uno de los pergaminos y lo levantó para que la multitud lo viera. «Según estos documentos, según la ley que establecieron tus abuelos, el linaje de Magnus debería liderar esta generación. Has mantenido la autoridad más allá de tu mandato, Halvor. Has violado las mismas tradiciones que dices honrar». La sala estalló. Algunos gritaban en apoyo a las palabras de Astrid, otros en negación, otros en confusión. El tejido de certeza que Halvor había tejido con tanto cuidado se deshacía hilo a hilo. Halvor parecía atrapado, acorralado, su autoridad desmoronándose con cada revelación. Pero Santa vio algo más en su rostro ahora. No solo ira o miedo, sino un dolor desesperado. El dolor de un hombre que se da cuenta de que todo lo que había construido se basaba en arena movediza. «Hice lo que era necesario», dijo Halv, y ahora su voz era casi suplicante. El pueblo necesitaba un liderazgo fuerte, necesitaba a alguien dispuesto a tomar decisiones difíciles, a proteger nuestros intereses, a garantizar nuestra supervivencia. Magnus nos abandonó. Alguien tenía que dar un paso al frente. Podrías haber compartido el poder. Magnus dijo, podrías haber mantenido el consejo de ancianos. Podrías haber honrado los antiguos acuerdos sin dejar de liderar con eficacia. Pero elegiste un camino diferente. Elegiste consolidar el poder reescribiendo la historia, enemistándote con tu familia,
enseñando a tu pueblo a temer en lugar de cooperar. Señaló a los aldeanos. Mira la tensión, la división. Los jóvenes ansiosos por la guerra porque les has convencido de que la violencia es el único camino hacia el honor. Mira a tu propio hijo enfrentándose a ti porque ese es lo suficientemente valiente como para elegir la verdad por encima de la lealtad. Los ojos de Halvar encontraron a Eric y algo en su rostro se quebró. Padre e hijo se miraron fijamente a través de una distancia que no tenía nada que ver con el espacio físico. Y Santa vio a Halford ver verdaderamente a su hijo, quizás por primera vez, no como una extensión de sus propias ambiciones, sino como una persona que tomaba sus propias decisiones morales. El silencio era absoluto. Entonces, la mano de Halvar se apartó de su arma. Sus hombros, que habían estado rígidos por el orgullo defensivo, se encogieron ligeramente. De repente, parecía más viejo, más cansado de lo que Santa lo había visto nunca. Empezó, luego se detuvo, lo intentó de nuevo. No puedo disculparme por creer que estaba haciendo lo correcto. No puedo disculparme por intentar proteger este pueblo, por intentar hacernos fuertes. Nadie te pide que te disculpes por tus intenciones, dijo Magnus con cautela. Pero las intenciones no borran las consecuencias. Y la consecuencia de tus decisiones es que estamos al borde de una guerra que no beneficiará a ninguno de los dos, que matará a gente de ambos bandos, que convertirá a las familias en enemigas. Halvar se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente dijo, ¿qué quieres que haga? No era una rendición, no era una aceptación, pero era la primera grieta en un muro que se había mantenido en pie durante 20 años, y todos los presentes en la sala lo reconocieron como tal. Astrid volvió a dar un paso al frente. Las viejas costumbres nos dan una respuesta, dijo. No un liderazgo compartido. Ese barco ya ha zarpado, sino un consejo. Representantes de ambos pueblos que se reúnan periódicamente y tomen decisiones juntos. Zonas de pesca compartidas con límites acordados. Defensa conjunta si alguno de los dos se ve amenazado. La cooperación que nuestros fundadores pretendían, adaptada a la realidad a la que nos enfrentamos ahora. Miró a su alrededor. Esto no es debilidad, es sabiduría. La sabiduría de reconocer que la supervivencia en estas tierras inhóspitas requiere cooperación, no competencia. La sabiduría de admitir cuando nos hemos equivocado. La sabiduría de cambiar de rumbo antes de navegar hacia el precipicio. Varios aldeanos expresaron su acuerdo. Otros permanecieron en silencio, indecisos, pero la marea estaba cambiando. El impulso que se había ido acumulando hacia la guerra se estaba redirigiendo lentamente hacia otra cosa. Alv miró la señal de paz que Magnus había colocado en el suelo entre ellos. Extendió la mano, dudó y luego la recogió. La giró en la palma de la mano, sintiendo su peso, su significado. Aceptaré las conversaciones, dijo finalmente, cada palabra pareciendo costarle algo. No porque admita haber actuado mal, no porque acepte vuestra versión de la historia, sino porque miró de nuevo a Eric, luego a Sana, luego a los rostros de los aldeanos que lo habían seguido, porque estos niños fueron lo suficientemente valientes como para exigirnos algo mejor. Y no le enseñaré a mi hijo que el valor debe ignorarse simplemente porque proviene de los jóvenes. No era todo, no era una reconciliación completa, pero era suficiente. Magnus dio un paso adelante y extendió la mano. Por el bien de nuestros hijos y los suyos, Halvad miró fijamente esa mano extendida durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, extendió la mano y estrechó el antebrazo de su hermano en el tradicional saludo de los guerreros. La sala estalló en un rugido, algunos de celebración, otros de alivio, otros de simple liberación tras tanta tensión. La gente gritaba, se abrazaba, discutía, reía y lloraba. El orden cuidadoso que Halv había mantenido se disolvió en un caos controlado, mientras el pueblo intentaba asimilar lo que acababa de suceder. Santa sintió que le fallaban las piernas. La adrenalina que la había sostenido se esfumó de repente. Bjorn la acogió, rodeándole los hombros con el brazo para sostenerla. «Lo has conseguido, niña», le susurró con voz ronca por la emoción. «Has hecho lo que yo no pude hacer, lo que ninguno de nosotros pudo hacer». Eric y Freya se abrieron paso entre la multitud para situarse a su lado, y los tres niños, que habían tejido juntos una trenza de la paz, abrazaron de alguna manera su pequeña victoria, tras haber movido una montaña, pero Sana vio cómo el rostro de Bjorn se ponía gris, lo vio tambalearse ligeramente,
y su alegría se convirtió instantáneamente en miedo. Abuelo. Él le sonrió, pero había algo en sus ojos, algo que parecía un adiós. Estoy bien, dijo. Solo cansado, muy cansado. Y mientras la celebración continuaba a su alrededor, mientras dos pueblos comenzaban la difícil tarea de volver a ser un solo pueblo, Sana tomó la mano de su abuelo y sintió el peso de todo lo que se había ganado y de todo lo que aún se podía perder. 3 semanas pasaron como el agua que fluye sobre la piedra, transformándose inevitablemente, sin dejar nada sin cambiar a su paso. Bjorn murió al 5.º día después de la reunión. Se fue tranquilamente mientras dormía, con la mano sobre el Sirs, y su respiración finalmente se calmó tras semanas de lucha. El curandero dijo que su corazón simplemente se había agotado, que había aguantado por pura fuerza de voluntad hasta ver la paz que siempre había deseado. Sana creía que eso era cierto. Había visto el alivio en sus ojos cuando Magnus y Halford se dieron la mano. Había sentido cómo la tensión abandonaba su cuerpo, como si finalmente hubiera dejado atrás una carga que había llevado durante demasiado tiempo. El funeral se celebró en los acantilados que él amaba, con vistas al fiordo, donde el agua gris se encontraba con el cielo gris en un abrazo infinito. Ambos pueblos, Ravensfjord y Stormheim, acudieron juntos por primera vez en una generación. Construyeron un K de piedras, cada persona añadiendo una hasta que se erigió un monumento que se podía ver desde el agua. Magnus habló de la amistad que sobrevivía a la separación. Astrid recitó las antiguas oraciones. Y Sana, pequeña y erguida con la vieja capa de su abuela, ajustada ahora a su medida, dijo simplemente: «Él me enseñó que la verdadera fuerza es saber cuándo no luchar». El viento llevó sus palabras sobre el agua, y ella imaginó que llegaban hasta donde quiera que hubiera ido su abuelo, donde quiera que esperara su abuela, donde quiera que las personas que se amaban más allá de la muerte se reunieran para velar por los que aún vivían. Se fue a vivir con Astrid. Después de eso, la casa de la anciana era más grande y necesitaba ayuda con las tareas diarias que sus manos envejecidas no podían realizar. Pero más que eso, Santa necesitaba a alguien que entendiera las profecías y las transformaciones, que pudiera ayudarla a dar sentido a ser la hija del viento del norte ahora que la crisis había pasado. ¿La profecía termina ahora?, preguntó Sana una noche mientras estaban sentadas juntas preparando la cena. Las profecías no terminan, respondió Astrid, mientras cortaba verduras con su cuchillo. Se transforman. Tú respondiste a una llamada. Habrá otras, aunque quizá no tan dramáticas. Quizá solo el trabajo diario de ser alguien que defiende la verdad, que protege a los vulnerables, que recuerda que la fuerza sirve al amor. Las aldeas estaban aprendiendo a volver a ser un solo pueblo. Aunque el proceso no fue ni rápido ni fácil, se había formado un consejo. 5 ancianos de Ravensfield, 5 de Stormheim, con Astrid como guardiana de las tradiciones que ambas partes honrarían. Magnus y Halv asistían a todas las reuniones, con una conversación a veces tensa, a veces incómoda, pero siempre continua. Estaban aprendiendo a ser hermanos de nuevo, lentamente, dolorosamente, honestamente. Se habían redefinido los caladeros con límites acordados, se habían establecido rutas comerciales y se había formado un pacto de defensa compartido. Todos ellos eran pequeños pasos, pero pasos en una dirección que nadie hubiera creído posible un mes antes. El campo de entrenamiento también había cambiado. Torvin seguía enseñando a los niños, ahora tanto a chicos como a chicas, después de que el ejemplo de Santa hiciera imposible justificar las antiguas exclusiones. Pero el enfoque había cambiado. La disciplina de la defensa y la protección, sí, pero también la cooperación, la estrategia, la comprensión de que la comunidad más fuerte era aquella en la que todos contribuían según sus capacidades. Sana entrenaba con los demás. Ahora, aunque lo abordaba de forma diferente a la mayoría, no le interesaba ser la luchadora más fuerte. Quería ser la que se interpusiera entre el peligro y aquellos que necesitaban protección, la que creara un espacio para la paz antes de que la violencia se hiciera inevitable. Practicaba los movimientos defensivos que le había enseñado su abuelo, las técnicas de redireccionamiento que minimizaban el daño, las posturas que transmitían preparación sin agresividad. Eric entrenaba a su lado casi todos los días y se habían convertido en verdaderos amigos, el tipo de amistad que se forja al compartir riesgos y objetivos comunes. Ahora él era más amable,
más reflexivo, habiendo aprendido que cuestionar la autoridad a veces requería más valor que seguirla. Su padre notó el cambio y no dijo nada. Pero Santa vio aprobación en los ojos de Hal cuando observaba a su hijo. Vio a un padre que comenzaba a comprender que el mejor legado no era la obediencia, sino la integridad. Freyr visitaba a menudo desde Stormheim, y los tres se habían vuelto inseparables, un símbolo de la nueva unidad. Aunque intentaban no pensar hecho algo valiente, y ahora intentaban descubrir cómo volver a ser normales, aunque la normalidad parecía un recuerdo lejano. Una mañana Santa regresó a la forja. El herrero de Magnus la había estado manteniendo, conservando las herramientas de Bjorn en orden, pero había dejado espacio para ella si lo deseaba. Cogió el viejo martillo de su abuelo, el que tenía runas grabadas, y sintió su peso familiar. El equilibrio era perfecto. El mango estaba desgastado por décadas de uso, ¿no? La cabeza de metal tenía marcas, pero seguía siendo auténtica. Entonces supo lo que quería hacer. No una guerrera, aunque seguiría entrenándose por si la necesitaban. No una leyenda, aunque la historia de la hija del viento del norte se contaría durante generaciones. Sino una herrera, alguien que forjaba herramientas que construían en lugar de armas que destruían. Alguien que tomaba metal en bruto y lo convertía en algo útil, algo que ayudaba a la gente a crear en lugar de consumir. «Eso te queda bien», dijo Astrid desde la puerta, tras haberla seguido hasta allí. «Tu abuela lo aprobaría». ¿Decía la profecía en qué se convertiría la niña después? No, solo que la niña elegiría un nuevo camino. Astrid sonrió. «Y tú no tienes el antiguo camino de los guerreros, ni el nuevo camino de los comerciantes o los agricultores, sino algo más. Alguien que sirve a los demás fabricando lo que necesitan. Alguien que entiende que la creación requiere su propio tipo de fuerza». Llegó el solsticio de invierno y ambos pueblos se reunieron en el largo salón de Ramsfjord para una celebración conjunta. Las mesas crujían con la comida aportada por ambas comunidades. Los niños de ambos pueblos jugaban juntos sin conciencia de las antiguas divisiones. Los adultos que semanas atrás eran desconocidos aprendían nombres, compartían historias y construían los lazos que los unirían. La capa de la unidad había sido terminada, tejida por las mujeres de ambos pueblos, cada una aportando hilos con sus diseños tradicionales, creando algo que no pertenecía a ninguno y a ambos a la vez. La llevaría el líder del consejo cada mes, rotando entre Magnus y Halvard, y eventualmente otros, como un recordatorio constante de que el liderazgo era servicio, no propiedad. A Sana le pidieron que hablara como la mujer que había traído la paz. Se puso de pie, sin necesidad ya de pedir prestada la capa de su abuelo, ya que había crecido y ahora le quedaba bien la de su abuela, y miró a los rostros de las dos aldeas que se convertían en un solo pueblo. «Mi abuelo me enseñó que la verdadera fuerza es saber cuándo no luchar», dijo, con voz clara que resonó en toda la sala. «Me enseñó que vale la pena recordar la sabiduría antigua, pero que aún así podemos elegir nuevos caminos. Y me enseñó que la familia es más grande de lo que pensamos. A veces es todo un pueblo, dos pueblos», dijo mientras levantaba su copa y todo el salón levantaba las suyas en respuesta. «Por Bjorn Ironheart», dijo, «y por todos los abuelos que nos hacen lo suficientemente valientes como para cambiar». El eco del brindis llenó la sala de calidez, y Sana sintió lágrimas en sus mejillas, pero no se las secó. Eran lágrimas buenas, las que brotan de la gratitud y el amor, y del reconocimiento agridulce de que algunas personas nos dejan, pero nunca se van del todo. La velada terminó con Astrid enseñando a los niños canciones sobre la unidad y las estaciones. Su vieja voz se quebraba, pero era firme, llevando melodías que habían sobrevivido siglos, porque la gente había elegido recordarlas, había elegido transmitirlas, había elegido creer que lo que había sucedido antes era importante para lo que vendría después. Más tarde, cuando la celebración había terminado y la gente se dirigía a casa a través de la fría noche, Santa subió a los acantilados por última vez. Se paró en el borde, mirando hacia abajo a ambos pueblos, Ravensfjord y Stormheim. Sus fuegos ardían contra la oscuridad. Su gente estaba a salvo y unida. Tocó el medallón de su abuela, sintió la trenza de la paz que aún guardaba dentro de su vestido y susurró al viento que llevaba los nombres de todos los que había amado y perdido. «Lo conseguí, abuelo. Yo era lo que más necesitábamos». El viento del norte se levantó.
envolviéndola como un abrazo, como una bendición, como una promesa de que algunos legados trascienden la muerte porque viven en las decisiones de aquellos que recuerdan. Sonrió sintiéndose a la vez como una niña de 6 años y como una anciana, y luego se volvió hacia su hogar. Mañana iría a la forja, mañana comenzaría a aprender el oficio de herrero, mañana habría cosas nuevas que construir. Pero esa noche se encontraba entre la tierra y el cielo, entre el pasado y el futuro, entre la niña que había sido y la persona en la que se estaba convirtiendo, y supo que había encontrado su propósito no en la profecía o la leyenda, sino en la simple y profunda verdad de que la fuerza sirve al amor y el amor construye mundos.